Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Le queremos dar la bienvenida a lo que va a ser el primer Congreso Nacional Estudiantil de Derecho. En primer lugar, destacar y agradecer a todas las agrupaciones del resto de las universidades que nos permitieron, tanto a Janina como a mí, como a la UNR, poder desarrollar y llevar a cabo esta idea, proyectarla. La propuesta nace un poco de repensar lo que es la práctica del derecho, generando instancias de debate que nos permitan justamente esto, es decir, generar espacios que incluso no se vean limitados más allá de la pandemia y de la imposibilidad de la reunión física. Justamente es por esto que nuestra idea, más allá de que este sea el primer congreso y se realice en forma virtual, es poder mantenerlo y sostenerlo en el tiempo para que se pueda llevar a cabo también de forma presencial. La realidad social avanza, como siempre, y el derecho va por detrás. Estará en nosotros poder marcar el paso, seguir y poder generarnos, como ya he dicho, estos lugares de debate, poder interpelarnos y generar una construcción académica desde lo jurídico y desde lo social. Como ya he dicho, interpelarnos, formarnos y repensarnos, desde lo individual y desde lo colectivo. Dicho esto, quiero agradecer a nuestros panelistas de hoy. En primer lugar, va a arrancar Marisa Herrera, que ya está presente aquí con nosotros. Es investigadora del CONICET, profesora de la UBA y de la UNDAD, y el resto del currículum ya lo conocen, se presenta sola. Después va a estar Luciana Vallarela y Georgina Orellano, que eventualmente, oportunamente, las presentaré. Así que te doy la palabra, Marisa, muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer enorme arrancar, ¿no? este congreso de estudiantes, porque bueno, esto que muy bien decían, tiene que ver con generar espacios de debate y animarnos justamente a interpelarnos a dar los debates que hoy se deben dar. Por eso mismo aplaudo y celebro que estemos justamente abordando una temática como es una reforma judicial feminista, lo que tiene que ver con el acceso a justicia, y bueno, en definitiva, mi idea era tirar algunas interrogantes, porque en realidad justamente creo que esa es el gran objetivo, ¿no? Seguir preguntándonos, porque como siempre decimos, algo pasa en la justicia que no funciona, si no estaríamos acá debatiendo estas cuestiones para poder pensar realmente una justicia distinta, más cercana a lo justiciable. Bueno, voy a compartir pantalla, así lo hacemos más rápido y un poco más dinámico, porque bueno, después tengo también otra presentación cruzando el charco, en realidad en Uruguay, aunque en realidad, bueno, el Zoom nos permite estar en varios lugares bastante cercanos y alejados a la vez. Bueno, la propuesta que me hicieron acá las chicas tiene que ver con género y justicia, acceso a la justicia, reformas, garantías y derechos laborales. Yo voy a tocar nada más que las dos primeras cuestiones, lo que tiene que ver con acceso a la justicia y con reformas, entrecruzado con la idea de género y justicia, que hoy diríamos géneros y justicia, ¿no? También el plural, me parece esto de que el lenguaje no es neutro y hablar en plural también tiene que ver con esta idea de ampliación y con esta idea de diversidad, porque en definitiva cada vez nuestras sociedades son absolutamente mucho más complejas y mucho más diversas. Y acá, digamos, la primera pregunta como disparador, ¿es acceso a la justicia como si fuera dos puntos poder judicial o acceso a justicia y esa justicia tiene que ser en clave de justicia social? Miren cómo vamos interpelándonos y vamos haciendo otras preguntas más profundas, porque el acceso a la justicia pareciera que fuera solamente el poder judicial. Y la pregunta es, para tener una justicia social en serio a la hora de intervenir, a la hora de formarnos, a la hora de justamente, digamos, diseñar todo un entramado, no solamente institucional, sino también de contenido, en lo que tiene que ver con el bagaje de conocimiento, la pregunta es, hablar de justicia social y de acceso a justicia social también me va cambiando el sentido de lo que uno quiere decir. Dicho esto, la pregunta es, ¿cuál es el rol de las políticas públicas en clave de acciones, en este caso cuando hablamos de géneros, en clave de acceso a lo que tiene que ver justamente con
acciones positivas, el famoso 75 y 23 de la Constitución Nacional, donde justamente habla de hay ciertos colectivos vulnerables, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad y los adultos mayores, que se le dice ancianos con una mirada peyorativa a aquella reforma del 94. Lo cierto es que estas herramientas de acciones positivas, bueno, hoy nos preguntamos no solamente el rol del legislativo a la hora de hacer leyes, el rol del ejecutivo a la hora de generar políticas públicas, sino también el rol de la justicia a la hora de generar acciones positivas también, ¿no? Y no solamente lo que tiene que ver con formas de intervención individual en proceso, sino también en términos de diseño institucional debería tener en clave de mejorar el acceso a justicia y también llevar adelante políticas públicas para una mejor justicia en el adentro y en el afuera. Y esto es lo que voy a tratar de abordar en este ratito que tenemos juntos. Primero, sabemos el lugar que ha tenido la ley, el lugar, digamos, principal que ha tenido la ley para poder estar hoy donde estamos generando este tipo de debates. Yo estoy convencida que hoy estamos acá hablando de género y justicia, y es más, la primera, digamos, disertación con la cual abren un congreso dedicado para estudiantes tiene que ver justamente con género y justicia, porque hemos dado un montón de debates antes, ¿no? Hemos ido en este camino muy, digamos, sinuoso, pero también muy productivo y muy profundo, de haber dado con distintas leyes muchos debates que hacen que hoy estemos acá hablando de estas cuestiones. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la ley de educación sexual integral en 2006? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una ley de violencia de género? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una ley de matrimonio igualitario, de salud mental, de muerte digna, el voto optativo de los adolescentes y lo que tiene que ver con volver a comprometerse en la política, la ley de identidad de género, la que incorpora al Código Penal la figura del femicidio, la ley de moratorios para más de casa, la ley de técnicas de reproducción humana asistida y el acceso, justamente porque hasta el 2013 solamente aquellas personas que tenían plata podían acceder a las técnicas de reproducción asistida y podían justamente formar una familia, y aquellos que no tenían no, digamos, estas discriminaciones tan elocuentes, ¿no? O otras leyes que también tienen que ver con instalar la cuestión en el centro de la agenda, la cuestión que tiene que ver con la erradicación de la violencia. Y la ley Micaela viene también a colocar esto, y no es casualidad. La ley tiene una palabrita que es central, la obligatoriedad. Si no hubiera sido obligatoria, esta ley no hubiera tenido mucho sentido. Porque esta idea de la obligatoriedad implica colocar al Estado, donde forma parte de la educación cívica, un piso mínimo de educación cívica en esto de tener conocimiento o capacitación en temáticas de género y de violencia de género en particular. Y claramente nuestra ley de aborto forma parte de esto. Yo estoy convencida, y de hecho no es casualidad, que se presentó muchas veces antes proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y nunca cuajó. ¿Cuándo empezó realmente a tener un lugar en la sociedad mucho más fuerte, ¿no? Esta idea de los pañuelos verdes, esta idea también de lo colectivo, esta idea también de la sororidad, como decimos hoy las feministas. Bueno, a partir justamente de un montón de leyes que han hecho que el movimiento de mujeres, sea el movimiento de las mujeres y las diversidades, sea cada vez más sólido y que tenga también esta ebullición en lo que tiene que ver justamente con ampliación de derechos. Y por eso, no por casualidad, incluso tenemos la ley de cupo laboral travesti-trans, que hace poco, esta semana, se reglamentó o se profundizó el registro, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿qué sería una justicia, un poder judicial con más personas travesti-trans? ¿Cómo eso impactaría a nivel sociológico, digamos, en términos culturales, de tener un poder judicial distinto? Y también hemos tenido, no sé tanto, el 17 de julio, cuando se presentó en Casa Rosada, justamente este decreto 476 en materia de los no binarios también, ¿no? Con esta pregunta o esta, digamos, o esta inquietud cuando uno dice, en este mundo entramos todos, el tema que el derecho lo deje entrar. Y el derecho siempre dejó entrar unos pocos y silenció un montón de realidades sociales que claramente estaban. Y la pregunta es, recién hace tiempo, hace no tanto tiempo, nos animamos a darle lugar y visibilidad a raíz o a través de las leyes. Y cómo esto nos va cambiando la mirada, cómo esto nos va poniendo en tensiones. Y la pregunta también es, ¿cómo en nuestras universidades, en las facultades, hemos receptado todos estos cambios? ¿Realmente los docentes están preparados para animarse a dar estos debates que eso corresponde? Por ejemplo, en el tema de los no binarios. Bueno, ¿qué pasa qué pasa con los hijos nacidos de las parejas no binarias? Bueno, preguntas que uno se empieza a hacer en términos de, o esto que decían, ¿cuándo se jubilan los no binarios? Bueno, esto en efecto dominó de cómo impactan estos cambios de ampliación de derechos en otros ámbitos del derecho desde una mirada sistémica. Y por eso me gusta mucho esta frase de Rita Segato cuando dice, ser pluralista antes de ser feminista, tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Estoy convencida que este pluralismo es el que ha venido a reivindicar, a fortalecer al feminismo. Digo, no es una cosa u otra. Esta construcción histórica y tomar dimensión de esta construcción histórica es importante a los fines de darnos cuenta de por qué hoy estamos donde estamos y lo que todavía nos falta por avanzar.
Yo soy feminista popular, no punitivista, digamos. También soy civilista, por lo cual también en algún punto es entendible que sea no punitivista. Estoy más con la idea de la reparación, más que con la idea de la persecución penal. Porque además, si uno ve lo que nos ha pasado hasta ahora, realmente el derecho penal no ha dado respuesta para que realmente haya transformaciones profundas en las problemáticas sociales, ¿no? Entonces, y no da respuesta, la pregunta es, ¿cuáles serían aquellas soluciones posibles que deberíamos pensar desde la ley y desde la práctica a la hora de pensar creativamente soluciones o medidas diferentes, porque muchas que tenemos no han funcionado? Y claramente ya esto de por sí es un planteo complejo. Cuando muchos nos dicen, pero bueno, a ver, Marisa, ¿qué es una reforma judicial feminista? Y decímelo en un minuto. Olvídate que te lo diga en un minuto, porque eso sería una forma de ningunear la profundidad que tiene el tema. Claramente hay temas que son mucho más fáciles de comunicar, como es el aborto, como ha sido el matrimonio igualitario. Una reforma judicial feminista es mucho más compleja porque tiene distintos niveles de análisis, como vamos a ver acá, o por lo menos yo voy a intentar sintetizar. No por casualidad, en el último 3J de este año, junio, justamente cumplimos 6 años del último, digamos, 3J, del famoso Ni Una Menos, ya también se ha incorporado como una, digamos, de las mandas o una de las reglas que forman parte de los principios de Ni Una Menos, justamente una reforma judicial feminista. Con lo que eso significa también, ha logrado tener un lugar también en la agenda pública de los colectivos. Y no solamente eso, en el primer, digamos, congreso virtual que se hizo, el primer foro federal que se hizo de reforma judicial feminista, había más de 6.000 participantes, por lo cual claramente sabemos que es por acá el tema que hay que seguir profundizando. Y bueno, y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? La Comisión Interamericana, el 29 de julio de este año, empezó a decir la obligación de los estados de llevar adelante políticas de género en todas, digamos, o sea, políticas públicas, decisiones administrativas y resoluciones judiciales en clave de género. Está trazado porque Argentina está muy avanzado en estos debates. Recién ahora la Comisión Interamericana habla de cómo tenemos que empezar a transversalizar las cuestiones de género, pero solo pensando en la justicia, en lo que tiene que ver con la sentencia, ¿no? Lo que tiene que ver con las resoluciones judiciales. Nosotros somos críticos en este aspecto. Y tenemos 3 críticas para poder hacerle a esta visión que nos parece hoy bastante tibia, en definitiva, ¿no? La primera tiene que ver con el objetivo. Con el objetivo, ¿qué quiere decir con eso? No es solamente la resolución, no es solamente sentenciar con perspectiva de género, es abordar la problemática con perspectiva de género, que es algo mucho más complejo y mucho más profundo. Cómo también los abogados también inician las demandas, cómo las plantean, cómo las redactan, cómo las imaginan, cómo las van trabajando, incluso cómo uno acompaña. Muchos casos de denuncia sobre violencia. Después las personas terminan, las víctimas terminan desistiendo de la denuncia, porque no tienen un acompañamiento real, justamente, por lo cual no es nada más que tener que sentenciar con perspectiva de género, es mucho más que eso. Y una cuestión subjetiva, no es nada más los jueces, son todos los que intervenimos en este íter que tiene que ver con la justicia, tiene que ver la formación que tenemos desde los abogados, los equipos técnicos también, los informes que se hacen, por lo cual vamos viendo que la mirada revisionista es mucho más profunda y mucho más amplia. Y cuando uno habla del servicio de justicia, hay 2 planos que también hay que analizar. El plano interno, cómo modificar prácticas internas del sistema judicial y cómo también modificar prácticas en el afuera con el vínculo con el justiciable. Y tenemos una tercera visión crítica que tiene que ver con el lenguaje. Pareciera que la Comisión Interamericana se siente mucho más cómodo con hablar con perspectiva de género. Pero si vos le decís, una reforma judicial feminista, bueno, feminista no sé, con perspectiva de género en todo caso. Y la pregunta es, ¿por qué se le tiene miedo a la palabra feminista? Hay algo, ¿no? Como se le tiene miedo también a la palabra justicia social, o como se le tiene cierto miedo a la palabra popular. Sigue habiendo todavía ciertos debates con ciertos términos, como si esos términos realmente fueran algo más como subversivos. Y cuando uno analiza qué es el feminismo, qué es el concepto de ser feminista, y acá empieza a darse cuenta que es mucho menos, digamos, traumático de lo que uno creía. Siguiendo justamente las concepciones que trae consigo Diana Mafía, ella dice, la verdad que el feminismo implica 3 grandes facetas. Una faceta descriptiva. En todas las sociedades del mundo, las mujeres estamos peor. Estamos peor en el mercado laboral, estamos peor en el mercado de los cuidados, estamos peor en el mercado del poder económico, del poder judicial, incluso en los famosos techos, digamos, techos de cristal. O sea, en todos los ámbitos las mujeres estamos peor. ¿Por qué es así? ¿Por el Espíritu Santo hay algo en las mujeres que hace que seamos menos capaces? De ninguna manera, un tema de construcción social. Y así como se construye por un lado, se puede deconstruir y reconstruir en clave de igualdad. Otra es prescriptivo, valorativo. Está mal esto sea así, ¿no? Y yo me acuerdo cuando
era el famoso debate sobre aborto en 2018 del Senado. Hubo un debate entre Elías de Pérez y Corbyn, cuando Corbyn dice, no está bien, está mal, hay cosas que están mal. Y valorativamente hablando, en términos constitucionales convencionales, está mal que justamente las mujeres tengan un lugar más relegado y tengan un lugar claramente desigual que los hombres en todas las áreas que justamente tienen que ver con los lugares de decisión. Y por último es una práctica. ¿Qué podemos hacer cada uno que está acá para poder modificar esto? Porque cada uno puede hacerlo a la hora de escribir un artículo, a la hora de dar una clase, a la hora de ser un ayudante alumno, para también poder empezar a meter estas temáticas y poder realmente profundizar estas temáticas. Todos los que estamos acá, todos podemos claramente poner nuestro grano de arena para revertir esta situación que todavía sigue siendo acuciante de opresión. Y por eso mismo el Poder Judicial es un ámbito muy importante, pero sin embargo no es el único que tiene que verse interpelado a la luz de la idea de una reforma en términos justamente feministas. Y acá también tenemos las universidades, y por eso estamos acá en un congreso organizado por distintas universidades públicas, y en especial las públicas, tienen una obligación de justamente dar estos debates, a conocer esos debates más contemporáneos y las grandes deudas pendientes que se tiene con el campo de la justicia. Los colegios de abogados, la sociedad civil, los sindicatos y los consejos de la magistratura. Todo este engranaje hace, porque de hecho, en el Poder Judicial están quienes se formaron ¿dónde? Bueno, la formación, el primer contacto con el derecho es central. La pregunta es, ¿yo puedo hoy profundizar en familia, en unidad de matrimonio, que a lo mejor tengo un caso, ya no hay ninguno, o puedo realmente empezar a profundizar y hacer esta mirada interseccional? ¿Qué pasa con los casos de adopción y las familias pobres? ¿Qué pasa con casos de violencia y madres que tienen que dar a sus hijos en adopción porque son víctimas de violencia? Bueno, puedo empezar a mostrar situaciones de la vida real que son absolutamente violatorias de derechos con una mirada sumamente interseccional y profunda. Y claro, esto implica, para poder repensar un diseño distinto de la justicia, porque tenemos una justicia del siglo XIX, pero pensada, digamos, o sea, edificada y construida en el siglo XIX para problemáticas que son del siglo XXI, y de hecho por eso que la pandemia trajo de la noche a la mañana una obligación de tener que ponerse a tono con la digitalidad. ¿Por qué tuvimos que tener una pandemia para darnos cuenta que una notificación por WhatsApp es también viable y fehaciente y realmente es una muy buena comunicación para hacer efectivo el tema de los tiempos? ¿Tuvimos que tener una pandemia para darnos cuenta que lo digital tenía también su propio peso? ¿Por qué eso? Y claro, tenemos un poder judicial clásico todavía que prima, sumamente conservador, patriarcal, elitista, privilegiado, cuasi vitalicio, y esto de los términos. Son los supremos, están en un palacio, ¿no? Esto del lenguaje no es neutro, los va posicionando también en algún punto. Y cuanto más alejados estén, más palacio tengan y más supremos sean, más alejados están de lo que le pasa a la gente. Jerárquico escritural, porque también bajo la escritura es más fácil esconderse que dar la cara y, por ejemplo, llevar adelante entrevistas, con lo que significa el ida y vuelta. Corporativo, oscuro, discrecional y clerical. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo debería ser un poder judicial distinto, contemporáneo, actual, renovado? Y ahí tendríamos toda una temática o una base totalmente distinta sobre la cual debería construirse. Ser feminista, igualitario, con transparencia, con publicidad. Esto uno nunca sabe qué pasa en el cuarto piso del tribunal. ¿Por qué no? Por eso mismo nosotros en el Consejo Consultivo que trabajamos el año pasado para el fortalecimiento del Poder Judicial federal, lo que hicimos fue proponer una agenda de causas mínimas. Que al principio del año vos digas cuáles son los casos mínimos que vos vas a llevar adelante. Lo que tiene que ver con rendición de cuentas. Yo siempre digo, yo investigadora del CONICET. Cada 2 años tengo que ir al CONICET y decir las charlas que di, los libros que escribí, las ideas que tuve. ¿Por qué los jueces, una vez que ya llegan a la magistratura, nunca más rinden cuenta? Cuando encima tenemos un diseño cuasi vitalicio, donde están casi hasta los 75 años, si es que también nos pueden pedir 5 años más si tienen un proceso especial. Bueno, todo eso también nos obliga a tener que ajustar clavijas en términos democráticos para que realmente haya un mejor servicio de justicia con una mejor rendición de cuentas. La idea de la oralidad, la temporalidad. Uno hoy va a la corte y te dice, bueno, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo puede ser que me respondan? 5 años, 6 años, 7 años. No hay tiempo. Es discrecional. No hay límite. Bueno, eso también es un problema en términos de justiciable, porque si los de arriba no dan justamente como modelo, no dan el ejemplo, bueno, ¿qué nos espera también para lo que tiene que ver con lo de abajo? La delimitación y claramente el tema de la laicidad. Entonces uno dice, ¿cuáles son los interrogantes que uno tendría que plantearse en términos de acceso a justicia y también en clave de justicia social y lo que tiene que ver con el rol del Poder Judicial específicamente? Primero, ¿cómo, siendo uno de los 3 poderes del Estado, tiene la obligación de también cumplir con el 75 y 23 de acciones positivas? ¿Cómo realmente
cumple con las acciones positivas que llegan desde la justicia. ¿Cómo desarmar los estereotipos? ¿Cómo se trabaja la justicia para que no consolidar las desigualdades de base que hay? ¿Cómo hace la justicia para desarmar no solamente esas desigualdades de base que hay y para poder justamente poder esta balanza absolutamente llevada por un lado, poder tensarla para el otro lado justamente para que la propia justicia sea un nivel o un organismo que suele equilibrar y que suele igualar también? ¿Y cómo se prepara para situaciones de discriminación y violencia? Porque muchas veces, sino también la propia ley de violencia de género habla de violencia institucional. Cuando la justicia no da respuesta, termina consolidando una situación de violencia. Cuando ves de que me tiene que proteger, me termina dañando. Y algo similar pasa cuando uno habla de familia. Cuando los padres, en vez de proteger, dañan a los hijos. Bueno, algo también pasa con la justicia. De hecho, tuvimos, por ejemplo, este año el caso de Olga Díaz, el caso que llegó justamente al comité de la CEDAW y que terminó en una resolución amistosa, en el cual justamente fue por un caso de violencia. Y miren cómo los casos que llegan de resolución amistosa o llegan de responsabilidad internacional, en gran parte suelen involucrar a la justicia. Una mala justicia nos hace después generar responsabilidad internacional o en el plano internacional. En el caso de Olga Díaz, ella fue a denunciar a su marido por ser víctima de violencia después de 36 años de casada, y la secretaria del juzgado le dijo: Olga, ¿te parece denunciar después de 36 años? Si ya estuviste hasta acá, te lo bancaste hasta acá, no hiciste nada, ¿te parece hacer ahora la denuncia? Ya está. Esa es la respuesta que le hace una secretaria que encima hoy es jueza en lo que tiene que ver con la justicia. Quien me debe proteger me termina violentando. Y eso también tiene que tener un costo, porque ya no todo vale en clave de derechos humanos. Y además, uno también va viendo sobre las medidas que se fueron acordando, cómo todavía nos quedan cuentas pendientes, lo que tiene que ver con la actuación en los casos de violencia, lo que tiene que ver justamente con protocolos de actuación. Sí se generó el registro público de denuncia de magistrados y magistradas que puedan ser autoras de la violencia dentro del Poder Judicial, también tienen acá un registro de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Lo que tiene que ver justamente con la implementación de la ley Micaela, y otro elemento más que todavía tenemos pendiente: ¿cómo analizamos el impacto de la ley Micaela? ¿Esto que hacemos de las capacitaciones sirve? ¿Qué contenido es lo que sirve? ¿Cómo sirve? ¿Cómo vemos el impacto? ¿Cómo ha mejorado el servicio de justicia a raíz de la ley Micaela? No tenemos el ejercicio de autoinvestigarnos, por decirlo así, de poder realmente saber cómo vamos. Esto es importantísimo. Sería muy bueno aprender autoevaluaciones para realmente darnos cuenta si el servicio que prestamos es bueno o realmente es deficiente y en qué tenemos que modificar. También lo que tiene que ver con la ley de patrocinio jurídico, donde justamente está víctimas de violencia. Y la pregunta es, si hoy estamos convencidas que el cumplimiento alimentario es una violencia de género económica, también deberíamos extenderlo el patrocinio jurídico a los costos de alimentos. Por eso también implica cómo amplío de una manera, porque la visión de género, la mirada de género me ha obligado a tener que tener una mirada más amplia, y eso también repercute en las políticas públicas, y por eso esta herramienta, como es el patrocinio jurídico, debería también ampliarse a temas como alimentos. El otro caso también que tuvimos hace poco, el 23 de septiembre de este año, más reciente, es un caso que llegó también a resolución pacífica de conflicto y que el Estado argentino tuvo que pedir perdón pública, que es el caso de esta mujer, víctima también de femicidio, que después este padre también había abusado de sus hijas. Y miren cómo se llamaba el documental sobre la historia de esta mujer. Ella se lo buscó. Esta idea también, ¿no? Bueno, algo habrá hecho, ¿no? Digo, ¿cómo todavía eso sigue? Y por eso se llama así el documental. Y como también el tipo abusó de una de sus hijas que después se suicida, el otro documental se llama Gotas de lluvia. Cómo esas gotas que parecen que no mojan, pero terminan mojando tanto, terminan siendo ese golpe o como ese dolor tan profundo, con lo que eso significa. De hecho, la chica después se terminó suicidando. Y acá otra gran pregunta, que es ¿cómo abordamos desde la justicia aquellas cuestiones que tienen que ver con ser mujer y madre? Esto de muchas veces también los hombres se la agarran con los hijos para victimizar y culpabilizar a las madres también. Entonces, esta idea de ser mujer-madre también son cuestiones que la justicia tiene que tener en cuenta para no seguir reafirmando estereotipos y para no seguir interviniendo y consolidando situaciones de violencia. Por eso esta idea de no es madre por un lado y los hijos por el otro. Muchas situaciones de violencia también engloban tanto a la madre y también a los propios hijos. Por eso, por ejemplo, vemos casos de violencia de género y de casos que después de chicos que terminan siendo dados en adopción, y no hay
digamos, situaciones de violencia estatal tan fuerte que le termine sacando a los chicos a una madre por ser víctima de violencia y no poder ella con su alma ni poder hacerse cargo de sus hijos. Los casos que tenemos de mujeres presas, privadas de la libertad, y como también tenemos casos de chicos que después son dados en adopción de madres presas, porque el adentro y afuera no se pueden conjugar, claramente porque, por la falta de políticas públicas por parte del Estado para realmente poder hacer posible que esta madre no se separe de su hijo estando en el afuera. Y por eso hicimos un proyecto de ley que está ahora en la Cámara de Diputados para poder modificar esta situación desde el ámbito legislativo. Y también lo que decíamos, el incumplimiento alimentario como una situación de violencia de género, de una situación de violencia económica de género, que está regulada en la propia 26.485. Entonces, la idea es cómo desarmamos estereotipos, porque eso también es clave a la hora de intervenir. ¿Qué prejuicios tenemos? Y por eso también esta mirada, estas leyes nos han obligado a tener que repensar en clave plural. Uno hoy no puede ser un magistrado o magistrada si no tiene todas estas herramientas mucho más. ¿Y qué pasa eso? Pone en crisis su propia formación, sus propios prejuicios. Y claro que sí. Estas leyes han puesto el centro de la escena, han puesto en crisis este nudo o este centro gordiano sobre el cual uno mira todas las problemáticas sociales. Y acá tenemos la idea de la buena y mala madre. ¿Quién es buena madre y quién es mala madre? ¿No? ¿Y sobre la base de qué y de dónde yo te puedo decir que alguien es buena o mala madre? Y también la contracara, el buen padre, ¿no? Yo siempre cuento cuando mis hijos eran más chicos, primer año de colegio secundario, un colegio pseudo-progre, como el Buenos Aires, en Nacional Buenos Aires, reunión de padres, yo estaba de viaje, va el padre y una madre me dice, che, qué buen padre que tiene. Si hubiera ido yo, nadie me decía qué buena madre. Pero él, como fue una reunión de padres, él es buen padre. Bueno, eso también sigue siendo, esto se decía, ¿no? Con la publicidad, los ayudadores, como que ayudan, no ayudan. Es una corresponsabilidad conjunta. Y eso también, destruir estereotipos, beneficia no solamente a los hijos, para tener un buen vínculo con los hijos, sino también esta culpabilidad, esta culpabilización sobre la cual cargamos las mujeres que somos madres. Y también esta idea de, si es pobre, no va a poder con sus hijos. ¿Y si es pobre? ¿Cómo va a hacer para hacerse cargo de sus hijos? No va a poder. Esta idea también de un prejuicio, de una percepción juris tantum de que alguien no va a poder. Y al revés, si es de clase media, puede sola. Bueno, pero tiene un cumplimiento alimentario. Bueno, pero es de clase media. Va a poder ella hacerse cargo de la cuota en definitiva porque va a poder llevar adelante. Hay en todo esto prejuicios a la hora de intervenir que deben ser deconstruidos. Ustedes saben que la semana pasada hubo un desalojo en la ciudad de La Furia, en la ciudad más rica del país. Y acá me parece interesante para darnos cuenta nada más las cuestiones de los estereotipos, digo, más allá de los DESCA, ¿no? A ver si se escucha bien. Lo que hicimos pozos ciegos. Hicimos pozos ciegos. Tenemos un manito, lo tiraron todo, destruyeron todo. ¿Y ahora cómo vamos a hacer nuestras ciudades? Nosotros no podemos decir cuando lo están destruyendo todo y nosotros gastando plata para hacer todo. Nos destruyeron el único dinero que teníamos, lo destruyeron y eso a mi mamá le costó más de $1. La plata no cae del cielo, si no se vayan y le compren ellos. Que ellos nos den una casa si quieren que nosotros estemos bien. Aparte, ¿por qué no esperan que venga la prensa y que vean cómo las condiciones que nos está poniendo? En ningún momento me hablaron. En ningún momento me hablaron. La nena tiene 8 años. Cansada de esta situación. Como un adulto, está sufriendo. ¿Por qué? Porque ya conocemos los paradores. Hace años salí de un parador, me dieron una habitacional. Cuando uno analiza esto, ¿no? Se pregunta en algún punto, ay, perdón, pero algo pasó. Historia lleva Esperen, estas tres caras. Pues tengo alguien para admitir. Comienza en los años 90, Ay, cuando el narcotráfico... Esperen que voy a bajar esto. Cuando uno analiza esto, nada más en estos segundos, ¿quién es la cara visible de esta situación? La madre. La madre es la que sale en defensa de su hija, la que habla, porque, digamos, el padre tiene un lugar secundario, porque hay algo cultural donde los hijos nos corresponden a las mujeres. Digo, ¿no? Y esta idea, y no por casualidad, cuando uno analiza, acá por ejemplo que salió una noticia esta semana en página 12 de Salta, justamente las mujeres están a cargo de más de 9.000 hogares de barrios populares en Salta. De acuerdo al RENAVAP, que es el registro justamente, dice, en la provincia de Salta existen 154 barrios populares en los que hay 9.127 hogares a cargo de mujeres sobre un total de 12.854 familias.
hay algo que no podemos deconstruir en términos de estereotipos, de por qué las mujeres saltamos primero, de que hablamos cuando involucra a nuestros hijos, porque sentimos también ahí que tenemos una mayor responsabilidad. Digo, bueno, también por eso mismo el tema del Código Civil ha sido otra herramienta para empezar a deconstruir esta cuestión de estereotipos cuando hablamos de coparentalidad. Y digo, para que uno se dé cuenta que está en todos los microámbitos este tema de los prejuicios y de los estereotipos, ¿no? Que la última Día del Padre, en un chat, por ejemplo, de abogados supuestamente formados en temas de género y que conocen la cuestión, alguien puso este eslogan, ¿no? O este chiste. Yo te doy permiso para preguntarle a tu mamá. Gracias por ser nuestro primer factor de autenticación doble. Esto también es claramente discriminatorio. Sigue poniendo a los hombres en lo que tiene que ver con el rol de padres en secundarios, porque, ojo, mirá que primero preguntarle a tu mamá a ver si ella después, porque ella es la que tiene la última palabra, y esto nos hace daño a nosotros y también a nuestros hijos. Y esto también implica de cómo debemos ser inteligentes para poder dar todos estos temas en las facultades, porque esto es derecho. Así como decimos, digamos, lo personal es político, la docencia que hacemos también es político, en el sentido de qué damos como herramientas sociales para que realmente tengamos una formación de abogados con una mirada social mucho más profunda. Porque si vos salís conociéndote el código de memoria, no vas a tener absolutamente, vas a conocer lo que pasa en la realidad y en territorio. Y la pregunta es, en definitiva, por eso el Código Civil arranca el primer artículo diciendo los casos. Al código le importa resolverle la vida a las personas en territorio. Por eso, también esto de, hay micromachismos dentro de la justicia, por ejemplo, tengo acá una convocatoria abierta en un caso de adopción de una chica adolescente donde quiere que sea dada en adopción, por lo cual no se consigue en el registro, por lo cual se hace una convocatoria abierta. ¿Qué dicen en la convocatoria abierta de esta adolescente? Casi este tercer año del secundario, es buena compañera, tiene buenos modales, no genera conflicto con sus padres, es cariñosa, suele ser callada, colabora con las tareas del hogar y participa en las actividades que se le propongan. Le gustan las manualidades. Esto es lo que sintetizan de una adolescente para ser dada en adopción. Esto, atravesado por una cuestión de género, hace ruido por todas partes. Tiene todos lugares comunes. Pareciera que lo que están realmente acá diciendo, mirá que no te va a hacer ningún problema, mirá que le gustan las manualidades, mirá que es calladita, ella es sumisa, es tranquilita. Digo, miren, eso es una convocatoria. La gran pregunta que uno debería hacerte, vos tenés que construir con la adolescente, ¿qué te gustaría que dijeran de vos? ¿Qué es lo que vos realmente sentís identificada de que alguien pueda decir que sos vos? ¿Qué sos vos? Como diríamos cada una de nosotras, que nos gustaría que alguien pudiera realmente presentarse sobre la base de que, qué es lo que uno se siente identificado con ciertas cualidades o con ciertas características. Y eso de preguntar, eso de la escucha, es central en quienes trabajamos en temáticas sociales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene justamente un fallo muy importante. Es un caso de unos hermanos que van a ser dados en adopción. A Guatemala tiene adopción internacional para ser adoptados en Estados Unidos. Esto de Guatemala, un país pobre, a un país rico, digamos, primer mundo y tercer mundo, en el cual se le quita a los chicos a una madre por ser pobre, y tampoco dice que puede ser la abuela, mujer, porque es lesbiana, ¿no? Que acá la propia Corte Interamericana dice, hay una idea preconcebida del reparto de roles entre padres, por los cuales solo la madre era responsable del cuidado de sus hijos. Este tipo de estereotipos, en cuanto al rol de una madre, implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madre, según la cual socialmente se espera que lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas. Los estereotipos sobre la distribución de roles parentales no solo se basaban en una idea preconcebida sobre el rol de la madre, sino también un estereotipo machista sobre el rol del padre, que asignó nulo valor al afecto y cuidado del padre, presumiendo o insinuando que un padre no tiene las mismas obligaciones o derechos que una madre, ni el mismo interés, amor y capacidad para brindar cuidado y protección a los hijos. Y en este caso, después de 20 y pico de años, uno de los chicos volvió a vivir con su papá. Miren lo que es también acá, estos prejuicios que se suelen tener de qué es una buena madre y qué es lo que un padre no puede aceptar. Por eso el Código Civil y Comercial no solamente habla de un sistema de coparentalidad, sino también acá está el germen de lo que hoy hablamos de las políticas de cuidado. Que lo he puesto en la agenda, no solamente la valoración económica del trabajo en el hogar, sino también lo que tiene que ver justamente con la redistribución de roles dentro de las familias y lo que tiene que ver con la relación entre progenitores e hijos. Y en lo interno, en esto que vamos viendo, lo interno y lo de afuera, y voy avanzando un poco más por un tema de horario, tiene que ver, me parece interesante, miren, a raíz de una encuesta que se hizo anónima en Córdoba, dentro del Poder Judicial, los números de violencia en el Poder Judicial que dieron en una encuesta anónima a trabajadores y trabajadoras de la justicia eran tan espeluznantes
que el Superior Tribunal de Justicia tuvo que crear una comisión asesora para redactar un protocolo de prevención y actuación de violencia laboral y de género en el Poder Judicial de Córdoba. ¿Cómo puedo dar un buen servicio de justicia cuando en mi propio lugar de trabajo hay discriminación y hay violencia y hay acoso laboral? Y acá también es importante, eso también forma parte de un buen servicio de justicia, porque hay una mirada, una construcción verticalista, donde el juez es el que manda, el juez es, este es mi juzgado, como si esto fuera mi feudo, y como si esto fuera algo de patrón de estancia. Eso también hay que empezar a repensar y a revertirlo en términos democráticos y sororos. Por eso mismo también, otra cuestión es la paridad de género y lo que conocemos como la democracia paritaria. No es más mujeres, es más mujeres feministas, que es algo muy distinto. Porque las mujeres en general que han llegado a lugares de decisión, han llegado replicando las mismas lógicas machistas que los hombres. Por lo cual, el ser mujer no es solamente ser mujer feminista, y es algo, eso es lo que va a derramar realmente la diferencia en un poder judicial distinto y sumamente profundo y complejo y sororo, como le decimos las feministas, una síntesis de una calificación o un concepto que me parece realmente genial. Y acá, si uno ve lo que pasa también en otros ámbitos, en este informe que hizo el Ministerio del Interior no hace mucho sobre las intendencias, en la Argentina tenemos hoy, que supuestamente la cuestión de género está en la agenda pública, el 12,3% de las intendencias son solo de mujeres, o a cargo de mujeres. Solamente el 12,3%. Digo, para tomar dimensión de lo que todavía nos falta en donde se decide el poder. Y no solamente eso, estas fotos siguen siendo fotos que vemos cotidianamente. O incluso hablan de políticas de género, donde les preocupa más esconder la botella de vino que no se les caiga la cara de hablar de políticas de género y que no haya ni una mujer. Esto ya no ha lugar. Esto no está bien, está mal. Y hay que decirlo, y hay que animarse a decirlo, que esto en clave de derechos humanos está mal. Y acá también, incluso las designaciones que se han hecho desde el Ejecutivo también, no cumplen con esta idea de la cuestión de género a la hora de una transformación de que haya más mujeres en la justicia. Y no solamente eso, el Consejo de la Magistratura también, ¿no? Publican una foto como si fuera de bombos y platillos en el día de hoy el presidente del Consejo de la Magistratura, un hombre, y el vicepresidente, un hombre, acompañado por las personas, director y subdirector de tecnología, 2 hombres, y son 3 integrantes de un tribunal, 3 hombres. ¿Y que esta foto no les parece? Por lo menos, ¿sabes qué? Traer unas mujeres para que la foto, por lo menos ya eso te empiece a incomodar. Empecemos también a incomodar, a que ya esto no va más. Y acá también la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema le gusta esto mucho de mapear. Yo mapeo, tú mapeas, se mapea. La pregunta es, con el mapeo, ¿qué hacemos? Porque a mí siempre me dan estos números. Me dan este famoso techo de cristal y la pregunta es, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué acciones positivas me genera esto? Porque si yo sigo viendo los números y con los números no hago nada de acciones positivas para revertirlo, bueno, voy a seguir nada más mapeando. Y eso también es un problema, porque si no creamos oficinas de la mujer, creamos lugares para visibilizar, y en definitiva termina siendo gender washing. Hacemos como si. Esto de, bueno, yo quería una oficina de la mujer, por lo cual yo tengo un compromiso con la cuestión de género, y es más una pantalla que una realidad. Eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener una mirada profunda de cómo diseñamos en el Poder Judicial lugares que realmente sean transformadores en serio. Y lo que tiene que ver con la perspectiva de género, también ahora se hizo un trabajo en la provincia de Buenos Aires, Interpoderes, para empezar a introducir la perspectiva de género en la formación, selección y designación de los integrantes en el Poder Judicial, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. ¿Y esto qué implica? La formación, esto de la ley Micaela no tiene que ser una capacitación previa, sino también tiene que ser permanente. La idea de la evaluación, ¿cómo evalúo? Yo puedo hoy preguntar en temas de familia, un tema patrimonial, de calificación de bienes, o puedo realmente ir a un tema que vaya al hueso, en clave de derechos humanos, sobre violencia de género, sobre adopción, sobre temas de vivienda, digamos. Por lo cual, ¿qué pregunto? También es una forma que uno va viendo qué formación se tiene y que también, digamos, cómo a uno le importa conocer qué es lo que se conoce, valga la redundancia, del derecho. Y la designación, ¿cómo se designa? Y ayer o antes de ayer, el lunes, perdón, se presentó la Defensoría de la Nación, presentó un análisis de género en el trámite de los concursos en el Ministerio Público, porque salta que si bien hay más mujeres que se presentan, lo cierto es que no son en definitiva designadas. Por lo cual también acá hay algo que sucede durante el íter del concurso que después no terminan siendo en igualdad las mujeres. Y en lo externo, y en lo tenemos esto que Marcela Lagarde dice muy bien cuando dice, nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía. La gran pregunta es, desde el Poder Judicial, cuando intervenimos en la vida de la gente, primero, ¿nos importa lo que le pasa a la otra persona?
¿cómo podemos llegar a mirar realidades tan distintas a la que uno ha vivido? Pareciera que solamente uno tiene los anteojos esos de que las historias de vida sean como la de uno, son historias de vida muy distintas a la de uno. ¿Qué capacidad tenemos para poder tener una lectura profunda de historias de vida tan distintas a la de uno? Por lo cual es, ¿para qué y cómo intervenimos? Y la pregunta es, ¿a vos qué te hace sentir más segura? ¿Vos qué esperás de mí? Porque eso te hace un acercamiento, te hace un vínculo distinto, y no esta idea del escritorio, o esta idea de justamente esta frialdad o jerarquía. Y para eso la escucha es importantísima, una escucha consciente, una escucha donde realmente te importe. La interdisciplina y la idea de interseccionalidad también, por lo que eso implica. Nunca hay un caso solo de género. Es género, migrante, género, IDES, género y discapacidad. Bueno, y esa mirada interdisciplinaria es lo que te hace tener un abordaje mucho más complejo y mucho más profundo. En definitiva, como dice Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. La gran pregunta es, ¿cómo podemos lograr que las universidades sean un ámbito de absoluta importancia para ir deconstruyendo y reconstruyendo, para no seguir generando abogados que sigan siendo mucho más opresores que oprimidos? Eso creo que es la gran conquista, o por lo menos me parece que este ámbito debería ser para empezar a interpelarnos, en definitiva, qué abogados queremos ser, porque en definitiva es para qué, para defender qué derechos y con qué compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marisa. Increíble la presentación, increíble tu exposición, como siempre. Desde ya destacar que el video creo que a muchos de nosotros nos dejó sorprendidos por la contundencia y la realidad, ¿no? Que nos atraviesa y nos interpela constantemente. Son solo 36 segundos. Son solo 36 segundos. ¿Sabés lo que es la vida de esa gente? Sí. Solamente son 36 segundos. Sí, así que, bueno, sí. Me voy por Uruguay, estimados. Les deseo toda la mer. Así que nos vemos en la próxima. Y bueno, felicitaciones por generar estos espacios. Chau, chau. Muchísimas gracias. Suerte. Bueno, le damos la despedida entonces a Marisa y ya están con nosotros. Mañana va a abordar puntualmente lo que es el sistema penitenciario, garantías y violencia de género, las condiciones edilicias, tanto violencia institucional como salud, educación y maternidad dentro del sistema penitenciario y las dimensiones de una crisis. A su vez, abordará también lo que es el delito, la teoría del delito con perspectiva de género. Luciana, bienvenida. Ella es fiscal adjunta de la Oficina de Violencia de Género del MPA de Rosario. ¿Cómo estás? Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y nada, bueno, recién escuchaba a Marisa, que es súper interesante siempre escucharla y tomando esto que ella hablaba, bueno, la importancia, esto ya que estamos en el ámbito de la universidad y que esta actividad se da en ese ámbito, bueno, nada, poner en cuestión esto sobre todo de la formación y pensar, ¿no?, qué operadores del sistema queremos ser, porque por lo menos en la Universidad de Rosario actualmente no hay ninguna, hasta hace muy poquito había una sola materia que era optativa relacionada con género, pero en la actualidad no hay ninguna, y no hay tampoco en las materias, digamos, en las asignaturas, ningún abordaje específico de la cuestión de género. Esto es algo como para pensar, porque, bueno, de la universidad van a salir los futuros operadores del sistema, y si queremos que este sistema judicial sea más empático, sea más sensible, sea feminista, digamos, entiendo que la formación arranca desde la universidad. Así que siempre que lo hago en este ámbito, recalco esto porque, digamos, el contenido sigue siendo el mismo que cuando yo estudiaba, que hace un montón de tiempo ya que me recibí, y eso no ha cambiado, y nada, la importancia de la formación, porque luego la formación que existe en general no es para todos, no es accesible para todos, en general luego también tiene su costo, digamos, entonces perder la oportunidad de la formación en la universidad me parece como un problema. Así que bueno, yo voy a hablar, yo, como dijiste, yo soy fiscal en la Oficina de Violencia de Género, con lo cual trabajo más en relación con
las víctimas, con las mujeres como víctimas de violencia de género, pero bueno, me resulta interesante también poder hablar y poder pensar en la mujer como autora de delitos y digamos, en hacer en esto también un abordaje de género y poder pensarlo no solamente desde la defensa, como siempre se piensa, sino también pensarlo desde antes. Si lo que queremos buscar es una situación de mayor justicia para las mujeres y buscar la no criminalización de las mujeres, propongo pensarlo desde la Fiscalía, ¿no? Entonces, en las situaciones en que la Fiscalía se encuentre con situaciones que podrían ser delictivas y donde haya intervenga una mujer, poder pensar en esto que hablaba también Marisa, de los roles y de los estereotipos de género, y cuando los veamos presentes, poder desarmarlos para justamente no generar situaciones de injusticia. Si nosotros pensamos las situaciones en las que las mujeres son mayormente criminalizadas, judicializadas, digamos, como autoras de delitos, vamos a encontrar que en general tienen que ver, por un lado, con los delitos de omisión en relación al cuidado de sus hijos, digamos. Se las sanciona a las mujeres por no haber evitado situaciones de violencia por parte de sus parejas agresoras en relación a sus hijos, ¿no? O por haber dejado al cuidado de estas parejas violentas a sus hijos. En esto está claro que aparece muy, muy visible y muy patente este estereotipo de cómo debe ser una buena madre, una madre devota, una maternidad abnegada, una madre que cuida a su hijo frente a todo lo que le va a ocurrir. Está muy presente esto de cómo debe ser una buena madre y cómo cuando, y cómo, digamos, en esto está presente también esta doble punición pareciera existir del sistema penal en relación a las mujeres. Digamos, no se las sanciona solamente por haber incumplido una norma legal, sino también que hay una sanción por el hecho de haberse corrido de ese rol esperado, de lo que se espera socialmente para las mujeres. En el caso de este tipo, cuando se las sanciona por este tipo de delitos, esto está muy presente. Y se observa como una especie de una ampliación muy grande de lo que es el deber de cuidado para estas mujeres y no se mide con la misma vara, en este caso a los padres. De hecho, creo que fue el año pasado que hubo un caso bastante conocido en la ciudad de Rosario, donde justamente se estaba juzgando a una mujer por el homicidio de su bebé, y quien estaba constituido como querellante en esa causa era el padre biológico del chico. Quien estaba siendo juzgado era la pareja actual de esta mujer. Con lo cual, la lupa en cómo y quién había cuidado a ese hijo no estaba puesta en este padre que nadie cuestionaba ni nadie se preguntaba qué es lo que había hecho para evitar este desenlace fatal, sino que quien estaba siendo juzgada era la madre. En esto también es claro cómo se observa un reparto desigualitario de las tareas de cuidado y en esto del sistema penal como reproductor, digamos, de estas cuestiones de género, de estos estereotipos de género. Y también lo que podemos, digamos, pensar desde una posición crítica es que en la mayoría en que las mujeres son criminalizadas por estos delitos se trata de mujeres que pertenecen a los sectores populares. Entonces hay un sesgo clasista muy claro por parte del Poder Judicial en este tipo de punición. Digamos, poder observar esto, poder leer esto en las situaciones que se nos presentan, poder observar y leer y darnos cuenta que está muy presente un rol de estereotipo de género, un rol de estereotipo de género, estas cuestiones, digamos, nos puede ayudar para poder desarmarlos y para poder evitar la criminalización de la mujer. En esto, buscar no solamente atenuar la pena, sino buscar que estas mujeres no sean criminalizadas por estos delitos. Si pensamos que puede suceder que en estas situaciones también estas madres sean víctimas ellas de violencia de género, poder pensar, incluso adelantándonos en la teoría del delito y desarmarla desde un principio, digamos, poder pensarlo, por ejemplo, en la tipicidad, y esto poder en este deber o en esta posición de garante de esta mujer, poder pensar, digamos, si realmente cuál es la capacidad de acción de esta madre para evitar el daño hacia su hijo, digamos, cuál es
digamos, qué conducta se le puede exigir a esta mujer que al mismo tiempo también ella está siendo victimizada y también ella está haciendo violencia de género. En esto poder pensar que de ninguna manera podemos exigir a las mujeres conductas heroicas, ¿sí? Digamos, no podemos ponerlas, digamos, pretender que ellas se pongan en riesgo en la defensa de sus hijos. Y también esto pensarlo en el momento de la culpabilidad, pensar cómo el ámbito de autodeterminación de esta mujer, digamos, se ve o se puede ver acotado justamente por ser ella víctima de una violencia crónica por parte de esta misma pareja agresora. Entonces, la idea es no solamente buscar una pena baja para estas mujeres, sino adelantarnos y pensarlo en clave de género para evitar que estas conductas sean criminalizadas si observamos claramente que hay una razón de género por lo cual esta mujer está siendo perseguida. Y lo mismo pasa, y en forma similar, cuando hablamos de delitos que las mujeres cometen, digamos, contra sus parejas u exparejas reaccionando a la violencia por parte de estos hombres, digamos. Este derecho de defenderse de la mujer, de la violencia ejercida por el hombre, y sobre todo cuando ha habido un Estado ausente, que sería el presupuesto de la legítima defensa, y que muchas veces vemos mujeres condenadas en estas situaciones y que tanto cuesta leer que justamente se encuentra esta situación en una causa de justificación que permitiría que no las penalicemos, digamos. En general, si bien la legítima defensa en contexto de violencia de género últimamente ha tenido un mayor desarrollo, e incluso seguramente ustedes lo vieron en algunos artículos escritos por autoras mujeres donde hacen una reinterpretación del Instituto de la Legítima Defensa en clave de género. Si bien este pleno ha tenido como mayor divulgación y mayor aceptación, lo cierto es que aún al día de hoy todavía se sigue imputando a las mujeres por los homicidios de sus parejas agresoras y sus parejas violentas, y que si en algún momento se puede leer esto como una causa de justificación, en general es en las instancias recursivas, o cuando ya la mujer ha pasado un tiempo en prisión preventiva. Entonces, la propuesta es leerlo desde antes, digamos, leerlo desde un principio, desde los primeros momentos del caso, justamente para evitar la punición de las mujeres por estas situaciones. No voy a hablar acá de cuáles son las características o los requisitos particulares o cómo se reinterpreta la legítima defensa en los casos de mujeres que se defienden de sus parejas agresoras. Eso creo que es por todos conocido y que también es accesible para todos. Pero en esto también ver muy presente que se observa el rol de la buena esposa y también el rol de la buena víctima que hablaba Marisa, digamos, ¿cómo es una buena víctima que merece la protección para el sistema penal? En general, la víctima de violencia de género que le cae bien al sistema o que pasa mejor por el sistema judicial es aquella víctima que es sumisa, que no reacciona. Entonces, cuando tenemos estas situaciones donde las mujeres se defienden de la violencia, esto tal vez genera, digamos, una cierta resistencia por parte de los operadores y terminan penalizándose y criminalizando a las mujeres. Estos son la mayoría de los delitos por los cuales son criminalizadas las mujeres. Y está bien claro que están presentes estos roles y estos estereotipos de género. Y un análisis que podemos pensar, sobre todo en la ciudad de Rosario últimamente, con los juicios que se están llevando a cabo, las imputaciones que se hacen dentro de lo que son, en relación a las organizaciones criminales, hasta hace muy poquito tuvimos el juicio en relación a los atentados al Poder Judicial por parte de los monos, e incluso en este juicio se juzgó también la participación de una mujer en esa asociación, en esa organización criminal. Y de hecho recibió una pena muy alta, por lo menos por parte de, si bien esa sentencia obviamente no está firme, pero recibió una pena alta la mujer que allí fue juzgada, casi la misma pena que recibían los otros miembros de la organización criminal. Y últimamente se ve cada vez con mayor asiduidad, digamos, cada vez se ve más que se penalice o que se criminalice a las mujeres por estas cuestiones, por ser parte de las asociaciones ilícitas o de las organizaciones criminales que
generan hechos violentos en la ciudad de Rosario. Esto últimamente, en los últimos años, se ve cada vez más. Si bien es cierto que estas mujeres en estas organizaciones criminales en el último tiempo tienen un lugar muchísimo más activo, un lugar mucho más preponderante y que incluso ellas mismas ejercen acciones violentas, lo cierto es que tenemos que pensar quiénes son estas mujeres que forman parte de estas organizaciones criminales, digamos, y cómo ingresaron a estas organizaciones. En general, se va a tratar de hijas, de madres, de hermanas o de parejas de otros miembros de la organización criminal, y en general el ingreso es por estos hombres. Piensen que estamos hablando de organizaciones criminales que son muy jerarquizadas y donde en general los líderes son hombres, digamos, tienen estructuras patriarcales muy fuertes. Entonces, pensar que, digamos, existe que estas mujeres tienen la opción realmente de ingresar o no a la organización criminal, de ejercer la acción que los hombres la mandan o no, digamos, es no poder pensarlo en clave desde una perspectiva de género, en clave de violencia de género. Poder pensar, digamos, si estas mujeres realmente tenían otra posibilidad de actuar de otra manera. Y esto, pensarlo incluso en la culpabilidad o, bueno, para generar, yo sé que tal vez, porque justamente son actores que generan actos muy violentos en la ciudad de Rosario, donde hay una gran demanda por parte de la población de justicia en relación a esto. Pero entiendo que no podemos pensar que esa participación de las mujeres es la misma que la participación de los hombres. Entiendo que la decisión de ellas de participar y tomar acciones y tomar parte en esas acciones violentas de ninguna manera es la misma o tiene la misma responsabilidad que los hombres. Si pensamos quiénes son, si pensamos que en general ellas toman la posta de algún tipo de actividad en el momento en que sus parejas son encarceladas, poder pensar si realmente esto no actúa como reductor, digamos, de su autodeterminación. ¿Qué otra chance tenían estas mujeres? ¿No? También, si ellas se oponen a hacer esto, no se ponen también en una situación de riesgo. Digo, poder pensar esta participación de estas mujeres desde esta perspectiva de género, en clave de género, para generar situaciones que no terminan siendo de mayor injusticia para las mujeres, porque aparte, digamos, ellas se encuentran en las organizaciones criminales en los eslabones más bajos y que son las más fácilmente detectables, con lo cual son las primeras que son condenadas. Hasta hace muy poquito se hizo por un procedimiento abreviado de una de las parejas de Alvarado, que fue condenada, digamos, por estos, justamente por lavado de activos y por figurar como testaferro de bienes que vienen de los negocios ilícitos que generaba quien era su pareja. Y Alvarado todavía pensar estas cuestiones justamente para, analizar cuál es la responsabilidad de estas mujeres, si es la misma, quiénes son, cuál es la participación y esto para pensar, digamos, cómo el sistema penal, cuando penaliza a las mujeres o cuando sanciona a las mujeres, cómo funciona con este doble carácter, sancionando no solamente a la mujer por haber incumplido o para haber ella. Y esto también se ve presente en el sistema carcelario, cuando las mujeres ingresan y van a cumplir ya condena. En esos casos vemos que la situación de las mujeres, si bien nadie va a decir que la cárcel no es violenta, entró, pero sí para las mujeres que son encarceladas, ese paso por el establecimiento carcelario tiene un plus de castigo o una forma de ser castigada que es distinta para los varones. Si pensamos, por ejemplo, en relación a los vínculos familiares, lo que primero nos aparece es que en general, cuando el hombre está preso, las mujeres, las esposas, las hijas, sostienen el contacto con el preso. Lo visitan, le llevan alimentos, le llevan los elementos de higiene. Y distinto pasa cuando es la mujer encarcelada. La mayoría de las mujeres encarceladas no son visitadas ni por sus parejas, ni por sus familiares, ni les llevan a sus hijos. Si tienen un ratito, busquen un documental que ya es medio viejo, de una realizadora rosarina que se llama Lucrecia Mastrangelo, que se llama Nosotros tras las rejas, que es muy cortita y que lo encuentran en internet, donde ella habla de la cárcel de mujeres de la ciudad de Rosario, desde las experiencias de estas mujeres encarceladas, y ellas refieren esto, de que en general no son visitadas por sus maridos, por sus esposos, por sus familiares. En general,
cuando la mujer encarcelada se genera ese corte en los vínculos y pareciera como que la pena trasciende más allá incluso de la mujer encarcelada. Y si pensamos también en relación a los hijos, que muchas veces, de hecho, la gran mayoría de las mujeres encarceladas son mujeres jóvenes que están en edad de ser madres o que son madres, y también vemos que hay muchas mujeres que son encarceladas con sus hijos. Entonces, si pensamos que incluso existe el permiso legal que autoriza que una mujer que tiene un hijo pequeño a su cargo puede transitar su condena en arresto domiciliario, nos damos cuenta que hay una decisión judicial de no otorgar este permiso en el caso de las mujeres, porque hay un montón de mujeres que que pasan el encierro junto con sus hijos en la unidad penitenciaria. Digo, hay un permiso legal, esto la misma ley lo dice, o sea, es reconocer la situación de hecho y aplicar la ley. Y sin embargo, poder ver esto de la doble punición en la decisión judicial de decidir que estas mujeres, aún teniendo hijos chiquitos y con sus hijos, lo que también genera consecuencias para esos niños, atraviesen el encierro en la unidad penitenciaria. En otra cuestión que lo podemos ver bien simbólico a esto del sistema penal como reproductor de género, de los roles y de los estereotipos, es si pensamos en las actividades que están disponibles para las mujeres dentro de la unidad penitenciaria. En general, ellas van a cumplir tareas en la cocina, tareas de limpieza, o van a sumarse a talleres de confección. Digamos, son todas tareas que lo que buscan es reforzar los estereotipos de género. Esto también es como bastante simbólico. Y por último, y para terminar y dar paso a Georgina, ya pensar en un tipo de violencia que es bastante específica, que no van a sufrir los hombres, que sí sufren las mujeres, más allá del carácter violento que tiene el encierro para todos. Pero hay un tipo de violencia que tiene que ver con las infecciones en el propio cuerpo, que tiene que ver con los cacheos, etcétera, que cuando se ejercen en relación a la mujer y que las mujeres encerradas y en cárcel refieren que esta es una práctica cotidiana, más allá de que hay recomendaciones o que incluso hay algunas acciones como las infecciones vaginales que están prohibidas, vemos que sin embargo esta práctica sigue siendo cotidiana y ejercida por el sistema penitenciario. En este caso, claramente se puede leer, digamos, una agresión sexual, una violencia de género específica que es soportada por las mujeres que son encerradas, digamos. Esto para pensar cómo reacciona el sistema penitenciario, el sistema penal, cuando persigue, cuando juzga y cuando decide condenar a una mujer, digamos. Hay un plus, digamos, pareciera que se la castiga no solamente por haber cometido el delito, sino por haberse corrido de lo que se espera socialmente de una buena mujer, de una buena madre, de una buena esposa. Esto, nada, era la invitación para poder pensarlo, para estar atentos y para que, si alguno de ustedes el día de mañana es operador también del sistema, poder pensarlo y adelantarnos y no contribuir para situaciones que terminan siendo de injusticia para las mujeres. Así que bueno, gracias por la escucha, por el espacio. Muchas gracias, me quedo escuchando a Georgina. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. La verdad que quisiera recalcar la sugerencia que diste de Mujeres tras las rejas. No sé si te referís al libro o a un documental. Es un documental que es medio viejito, es de esta Lucrecia Mastrangelo, que es una realizadora rosarina, que si no me equivoco se llama O Nosotros tras las rejas, Nosotras tras las rejas, algo así, que es sobre la cárcel de mujeres de la ciudad de Rosario. Buenísimo. Sí, nosotros tenemos conocimiento del libro, que es de Graciela Rojas. Todavía no lo he leído en lo individual, pero está bueno también tener esta opción de documental para ir introduciendo en el tema. Muchas gracias. Bueno, ahora nos toca presentar a Georgina, no sé si anda por ahí, si ya estás.
Sí, acá estoy. Buenísimo, Georgina. Bueno, bienvenida. Un gusto enorme, un placer que estés acá con nosotros. Georgina es secretaria general del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales de la Argentina. Bueno, ella va a hablar principalmente de lo que es el sindicato atravesado y en forma transversal desde lo que es un enfoque de género, como así también la lucha y todas sus vinculaciones con el derecho penal y su experiencia como, bueno, trabajadora sexual. Georgina, decime vos si me equivoco, si querés agregar algo, y bienvenida cuando quieras comenzar. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer por la invitación, ¿no? Por hacernos parte. Muy agradecidas desde AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, poder estar compartiendo, bueno, este panel con dos compañeras a las que admiramos mucho y estar, bueno, con ustedes. Sí, la verdad que yo tenía preparado así como algo breve de introducción de qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual, ¿no? Pero después sí me quería centrar bastante en la legislación actual que tiene nuestro país sobre nuestra actividad y las dificultades, ¿no? Por no tener una herramienta legal, un marco legal, porque no está reconocido aún nuestro trabajo como tal en nuestro país, cuáles son las dificultades que atravesamos. Y muchas de las dificultades lamentablemente tienen que ver con el rol de los operadores judiciales, la mirada que tiene el derecho penal sobre el trabajo sexual y cuáles son las consecuencias, ¿no? Que la forma de legislar en nuestro trabajo tenga que ver con haberle otorgado más poder al derecho penal y por ende más poder a las fuerzas de seguridad, a los operadores judiciales y sobre todo poder desandar un montón de prejuicios y desconocimiento que tienen los operadores y las operadoras judiciales sobre el trabajo sexual, ¿no? La mirada, sobre todo victimizante, hacia nuestra actividad y hacia nuestra decisión a la hora de ejercer el trabajo sexual. Nosotras, cuando hablamos de trabajo sexual, hablamos de una actividad que no es ilegal en nuestro país, que es ejercida por personas mayores de edad, que de forma voluntaria y por consentimiento propio deciden llevar a cabo trabajo sexual, que consiste en ofrecer servicios sexuales a cambio de una remuneración económica. Lo que pasa es que hablando y explicándolo así suena como muy fácil, pero después en la práctica poder comprenderlo, poder entenderlo y sobre todo poder respetarlo se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre se pone en duda es la voluntariedad de la trabajadora o del trabajador sexual a la hora de decidir realizar esta actividad. Y otra de las cosas que no solamente se ha puesto en duda, sino que lo peligroso es que se ha borrado, se ha invisibilizado dentro de las legislaciones, que más adelante voy a nombrarlas, es la idea del consentimiento. Hoy por hoy, Argentina tiene una ley nacional de trata de personas con fines de explotación sexual reformada en el año 2012, donde en su reforma no solo amplió el concepto de explotación sexual, sino que a la vez también borró la idea del consentimiento. O sea, las personas en prostitución se autoperciban como se autoperciban, según se entiende la ley, nunca pueden consentir su propia explotación, consentir realizar el trabajo sexual y o la prostitución, porque siempre están atravesadas por una situación de vulnerabilidad. Entonces, dos de las cosas centrales que nosotras cuando hablamos de trabajo sexual queremos dejar en claro, primero la voluntariedad y después el consentimiento, siempre son puestas en duda y lamentablemente una de ellas, que sería el consentimiento, se ha anulado a través de legislaciones y a través de la mirada del derecho penal.
Cabe resaltar que tanto la voluntariedad de la persona, la autonomía, la agencia que tenemos nosotras, ¿no? Y nosotros, las trabajadoras y los trabajadores sexuales, siempre fueron, y el consentimiento, siempre fueron como banderas donde los feminismos en su conjunto han defendido, no sobre el sujeto de la trabajadora sexual, sino que han defendido que el Estado no intervenga en la voluntariedad de las personas, que se respete la autonomía de las personas a la hora de tomar sus decisiones y sobre todo que no se ponga en duda el consentimiento, ¿no? Siempre la defensa del consentimiento como principal ética feminista. Bueno, eso es cuando hay otros sujetos políticos, ¿no? Cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de despenalizar las drogas, cuando hablamos de ampliar otros derechos, pero cuando hablamos de trabajo sexual, justamente estas banderas de la autonomía, la soberanía de los cuerpos, la decisión de los cuerpos, la agencia que tenemos las personas sobre nuestros cuerpos y sobre todo el consentimiento, se borran. Y no solo eso, sino que caben sobre estos derechos que tenemos las personas sobre la autonomía, la decisión del cuerpo, caen como un peso muy moral a la hora de hablar de la autonomía y la voluntariedad de las trabajadoras y de los trabajadores sexuales. O sea, todo aquello que no hacemos en otros temas, con otras agendas, con otros sujetos políticos, todo eso sí se hace, sí se cuestiona, sí se debate, sí se discute cuando el sujeto político se autopercibe como trabajadora sexual y le exige al Estado acceder a derechos laborales tales como obra social, jubilación y sobre todo el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Creo que primero una de las cosas que tenemos que desandar ahí es dejar de mirar el trabajo en sí, no el trabajo sexual, sino el trabajo en general, desde una lógica capitalista. ¿No? Es mirar al el trabajador, la fuerza de trabajo, a la trabajadora y la patronal. Y siempre cuando se mira la cuestión del trabajo sexual, se lo pone en discusión bajo esa mirada de la lógica capitalista, que es como nos impusieron a todos y a todas que debemos pensar a la hora de salir a trabajar. ¿No? Tener un trabajo registrado, tener una patronal que te pague el salario, organizarte, sobre todo ¿no? con el estigma también que pesa sobre la herramienta sindical y las lógicas patriarcales y machistas que hay en algunos modelos sindicales, ¿no? Entonces, lo primero que plantean es, bueno, el trabajo sexual no puede estar reconocido porque alguien tiene que ser de patrón. Y ahí me parece que una de las cosas que tenemos que comenzar a desandar es decir, tenemos que tener sí o sí patrón. O sea, a la hora de salir a trabajar, no podemos salirnos de esa lógica capitalista y crear nuestros propios oficios, crear nuestros propios trabajos a través de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, a través de nuestros saberes, a través de nuestro conocimiento, y entender que no solamente la trabajadora sexual está peleando por el reconocimiento del trabajo sexual bajo otra mirada, que es de la autonomía del trabajo en general, sino que también hay todo un colectivo de trabajadores y trabajadoras informales que también están pidiendo que su trabajo sea reconocido por el Estado para que garantice que los derechos que tienen como trabajadores y trabajadoras de la informalidad no sigan siendo vulnerados. O sea, no necesitamos una patronal, acá no va a haber alguien que se convierta rápidamente en proxeneta, sino es pensar nuevas formas de cooperativismo, de autonomía y de organización de los trabajadores y de las trabajadoras que no implique que alguien subordine al resto o el resto, digamos, tenga que ser subordinado bajo la figura de la patronal, de quien te explota, de quien se queda con un porcentaje de tus ganancias. Entonces, pensar esto, la lógica del trabajo, digamos, la idea del trabajo por fuera de esa mirada del sistema capitalista, pensar también en los trabajos que se dan en la informalidad y por qué se dan en la informalidad, ¿no? Cuáles son las faltas de oportunidades, cuál es el acceso que tienen las personas que venimos de los sectores populares y también dar cuenta que muchas y muchos cuando se oponen al reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, lo primero que anteponen es que no es una decisión que haya sido llevada a cabo de manera voluntaria o es un trabajo que se elige libremente. Bueno, hay un montón de otras personas que tampoco eligen libremente qué trabajo realizar, pero no hay nadie quien esté ahí trabajando
y apelando al pánico moral y al cuestionamiento para anular esa decisión que tomó esa persona, aunque las oportunidades que tuvieron fueron oportunidades acotadas, trabajos muy precarios, y lo hicieron en condiciones desiguales. Me parece que aún frente a ese poco abanico de posibilidades, no se puede ir a borrar la capacidad de decisión que tomó esa persona sobre su propia vida, sobre su propio trabajo, infantilizar la voz de ese sujeto y ponerse algunos y algunas en lugares de personas superiores que vienen a decirnos verdaderamente lo que nosotras tendríamos que haber hecho en nuestra vida, sin siquiera haber atravesado las desigualdades, las opresiones y las violencias que atravesamos, sobre todo quienes pertenecemos a la clase trabajadora. Digamos, son muy pocos los trabajadores y las trabajadoras que puedan decir que libremente han elegido su trabajo y que van felices y contentos todos los días a trabajar y que están súper contentos con las condiciones y que tienen un muy buen trato por parte de sus jefes y por parte de la patronal. Bueno, ¿qué hacemos con la gran mayoría? Le negamos el derecho a organizarse, le negamos el derecho a alzar su voz, a reclamar por mejores condiciones laborales. Respetamos esa decisión, aunque no compartimos quizás que en vez de haber sido empleada de casas particulares, hayan decidido pararse en una esquina y ofrecer sus servicios sexuales. Tanto la empleada de casas particulares como las trabajadoras sexuales deberían tener garantizados por el Estado, digamos, derechos laborales básicos, ¿no? Como poder jubilarse y como poder tener una obra social o acceder a políticas públicas que contengan las necesidades y las urgencias que atraviesa el colectivo. Entonces, digamos, esos son parte de las discusiones que no solamente se han dado en el ámbito, y se siguen dando, ¿no?, en los ámbitos feministas, sino que muchas veces es la mirada que tienen los operadores judiciales, es pensar a la trabajadora sexual como un sujeto no pasivo, pensar esa trayectoria que tiene esa trabajadora sexual, esa historia que tiene la trabajadora sexual y las dificultades que atraviesa la trabajadora sexual, pero desde una mirada victimizante. No plantearse otras miradas que tengan que ver con la precarización laboral, otras miradas que tengan que ver con las consecuencias del estigma y la discriminación, otras miradas que tengan que ver con las consecuencias, digamos, de que sea un trabajo donde moralmente, digamos, hay una mirada moralmente que tiene parte de la sociedad sobre el trabajo sexual y que no pesa sobre ninguna otra actividad, ¿no? También hacer este trabajo de pensar por qué a la trabajadora sexual se le cuestiona un montón de cosas y a la vez también se le exige un montón de pliegue de demandas que no se le exige a ningún trabajador o trabajadora. Y con esto voy a hablar de las legislaciones actuales que hay en nuestro país, digamos, para pensar una política en torno a combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, se pensó en el punitivismo. Pensar que es la herramienta, no el punitivismo, el derecho penal, para poder combatir la trata de personas con una mirada totalmente prohibicionista hacia la actividad del trabajo sexual. Por ende, se prohibieron un montón de funcionamientos de cabaret, de whiskerías, de casa de cita. Bueno, Rosario fue uno de los primeros municipios que comenzó llevando adelante esta avanzada de prohibir los cabaret y pesaba sobre los cabaret una mirada muy estigmatizante, no mucho desconocimiento, porque cuando se hablaba de cabaret también un poco se incluía los prostíbulos, como que eran las dos cosas iguales, y la verdad que quienes ejercemos el trabajo sexual hace muchos años sabemos que el cabaret, digamos, es un establecimiento de diversión donde las compañeras no ejercen ahí trabajo sexual como lo más conocido que tenemos nosotras, ¿no?, que es las que trabajamos en la calle, ofrecer servicios sexuales directamente al cliente, sino que ahí las compañeras cumplían una función como alternadoras, se podían dar de alta en el monotributo bajo esa categoría, que a partir del 2012 a nivel nacional dejó de existir, y la función que cumplían las compañeras era ser coperas, era alternar con las copas, las ganancias que tenían iban un 50 y 50% para la casa y un 50% para ellas de las copas que hacían con los clientes. Entonces, por eso era un establecimiento que figuraba, digamos, como un lugar de diversión. Los prostíbulos son otra cosa, digamos, los prostíbulos son espacios
privados, puertas para adentro, donde las compañeras directamente ejercen trabajo sexual y donde quien alquila o quien presta el espacio, la facilitación del espacio, se queda con un 50%, pero directamente de las ganancias que tienen nuestras compañeras al ejercer trabajo sexual y ofrecer sus servicios sexuales. Entonces, cuando hablamos de cabaret, estamos hablando de la alternadora, ¿no? La figura dentro del comercio sexual conocida como la alternadora. Y cuando hablamos de prostíbulo, estamos hablando de explotación sexual. Entonces son dos cosas totalmente distintas, pero que a la hora de legislar se han puesto como que eran exactamente lo mismo. De hecho, una de las cosas que ha pasado, no solo en Rosario, sino en casi todos los municipios y provincias donde se prohibieron los cabarets y las whiskerías, es que no hablaban las trabajadoras sexuales. No, nunca se las convocó a las trabajadoras sexuales. También nadie nos puede decir, ningún municipio, qué pasó con esas trabajadoras sexuales. Siguen estando en el municipio, fueron a trabajar en el espacio público, se trasladó el trabajo sexual de las alternadoras a departamentos privados, cuál es la asistencia que llevó adelante el municipio, cuál es el acompañamiento, existieron programas de asistencia, de reinserción laboral para esas compañeras. Bueno, nada de eso sucedió. Y a la vez también, digamos, quienes han llevado adelante, esto no es casual, digamos, quienes han llevado adelante este tipo de políticas fueron concejalas, legisladoras y diputadas con una perspectiva asumida públicamente sobre el trabajo sexual que es más cercana al abolicionismo, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando hablábamos, no voy a nombrar a la concejala, me parece que estudió ahí en la Facultad de Derecho, me parece, no sé, pero la concejala que presentó el proyecto de prohibición de cabaret y whiskerías en Rosario, lo primero cuando le preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar con las mujeres que trabajaban ahí? No, bueno, no sé, yo no creo que eso sea un trabajo, porque mi mirada con respecto a la prostitución es abolicionista, o sea, no te están preguntando cuál es tu mirada, tu marco teórico con el cual estudiaste en tu casa de estudio y cuál es la posición política que asumiste en un debate tan álgido y que genera tantas tensiones dentro de los feminismos. Si no te están preguntando tu función como concejala, que es legislar para todos y para todas, aún para aquellas personas con las que no compartan su modo de vida y con las que no compartan las decisiones que hayan tomado sobre su propia vida. Entonces, era muy difícil poder avanzar en tener y tender un canal de diálogo con personas que tenían asumido públicamente una posición sobre el trabajo sexual y que legislaban a partir de esa mirada que tienen sobre la prostitución y con una posición política, digamos, que no solamente la asumían, sino que también en la función que cumplían la militaban. No la militaban y diseñaban políticas a través de esa mirada, que es no pensar que el trabajo sexual puede ser trabajo, sino pensarlo siempre en clave violencia, siempre en clave victimización y siempre en clave de vulnerabilidad, ¿no? Vuelvo a repetir, los argumentos que aparecen ahí es nadie elige ser puta, como si fuese que nadie, podríamos utilizar ese eufemismo, en nadie elige ser policía, nadie nace para ser empleada de casas particulares de una feminista blanca, digamos, podemos utilizar esos eufemismos, esas categorías que utilizan para borrar totalmente la decisión de las trabajadoras sexuales, poniéndole digamos, a interpelar a otros sujetos, pero no sucede, ¿no? Cuando nos dicen nadie nace para ser puta, todos vamos a decir, y sí, es verdad, nadie nace para ser puta. La verdad es que nadie nace para ser mujer en esta sociedad machista, nadie nace para trabajar y ser parte de las fuerzas de seguridad y ser parte del gatillo fácil, digamos, podemos discutir esa misma categoría del nadie nace para ser puta con un montón de otros trabajos y un montón de otros destinos, ¿no? Que se van construyendo, que es una construcción que hace cada persona. Entonces, digamos, volviendo de nuevo a la discusión, me parece que una de las grandes dificultades que se tiene a la hora de plantear la cuestión de combatir la trata de personas con fines de explotación sexuales es que se antepone la mirada sobre la prostitución, que es meramente abolicionista. Y después otro de los grandes problemas que hemos encontrado es que la única herramienta para combatir los problemas en general, digo, este en particular porque tuvo que ver
con nosotras, que afectó nuestro trabajo, que criminalizó nuestra actividad y generó mayor clandestinidad en el trabajo sexual, porque no es que se prohibió el cabaret y las putas dejamos de existir, no, seguimos existiendo, trabajando en lugares mucho más clandestinos, en peores condiciones laborales y sin tener ningún acompañamiento por parte del Estado. Digamos, siempre que se piensa resolver un problema social, de repente aparece el derecho penal como que es la única herramienta posible para poder resolver los conflictos sociales, digamos, y nos pasa hasta las que construimos una mirada antipunitivista. No siempre. Cualquier problema que tengas en tu vida, no sé, tenés un problema con un vecino por ruidos molestos, llamás a la policía. ¿No? Marcás 911 y aparte los mecanismos construidos socialmente tienen que ver con que la policía de repente se convierte, ¿no?, en juez y parte que te va a resolver todos los problemas que vos atravesás socialmente y en tu vida cotidiana. Y no podemos pensar otras lógicas, así como no podemos pensar otra mirada del trabajo que se salga por fuera de la lógica capitalista, no podemos pensar otras herramientas que se salgan de la mirada punitivista para resolver los conflictos y los problemas sociales que atravesamos como personas, como ciudadanos, como ciudadanas, como colectivos, como sujetos políticos. Y de hecho nos ha pasado, yo les quiero compartir esto, a nosotras como colectivo de trabajadores sexuales, cuando aparecen conflictos en el territorio que tienen que ver con cuestiones relacionadas a la informalidad del trabajo, ¿no? Todo lo que no regula el Estado, te lo regula el mercado, y todas las condiciones que nosotras no podemos poner, digamos, sobre la mesa con el Ministerio de Trabajo, las vamos creando en el día a día. Entonces, hay condiciones en las que tenemos que respetar, hay códigos que tenemos que respetar entre compañeras que tienen que ver con el respeto de la zona, con el respeto de los precios establecidos por las zonas. Nadie puede ir y pararse en una esquina y cobrar lo que quiera, digamos, hay un precio establecido. Con el tiempo, y una vez ya organizadas en AMAR, el sindicato, como dije al principio, de trabajadoras sexuales, una organización que tiene 26 años, todos los años nosotras nos juntábamos y discutíamos el valor que tenía que subir el precio de los servicios y establecer un precio mínimo. No estábamos todavía organizadas en AMAR, pero sabíamos que los precios en el supermercado subían, la inflación subía, digamos, no podíamos seguir cobrando lo mismo. Y el valor que le poníamos tenía mucho que ver también con los costos que era comprar los útiles del colegio, la mayoría, el 86% de quienes ejercemos el trabajo sexual, somos mamás. Entonces siempre marzo es nuestro mes donde nos juntamos y comenzamos a discutir cuánto tenemos que aumentar el precio de nuestras tarifas. Y establecemos un piso mínimo. De ahí para arriba, cada una, depende del cliente, depende de los servicios que ofrezca, establece, digamos, su propio precio, el propio valor a los servicios que va a ofrecer. Pero todas tenemos que respetar que no podemos cobrar menos de lo que hemos establecido. Una vez estando organizadas, hubo un compañero del ATE que cuando le contábamos esta experiencia que hacíamos, un poco hasta riéndonos de lo que habíamos logrado consensuar entre compañeras y compañeros, un compañero de ATE nos dijo que eso que nosotras estábamos haciendo en esa esquina todos los meses de marzo, que teníamos como el parámetro el aumento con los aumentos de los útiles escolares que comprábamos para nuestros hijos, se llama un convenio colectivo de trabajo. Esa es la palabra dentro del mundo sindical, dentro de la lucha obrera, que era un poco lo que nosotras hacíamos. Entonces, así como eso, tenemos muchas otras herramientas de autocuidado y de organización en el territorio que son totalmente desconocidas por los operadores judiciales como cualquier otra persona. Pero lo más loco es que esas herramientas que nosotras construimos en el territorio, ¿no?, herramientas de autocuidado, de organización, de respeto, de establecer condiciones, cuando entramos en la lógica del derecho penal, todo esto que yo les estoy contando a ustedes parece que es como una cuestión, ¿no?, de la criminalidad. O sea, hay compañeras, por ejemplo, que han tenido problemas, han atravesado procesos judiciales y que le han contado, por ejemplo, que las formas de poder
ahorrar, nosotras no podemos bancarizarnos porque nuestro trabajo no está reconocido, entonces no podríamos decir de dónde proviene nuestro dinero, porque no existe la categoría trabajadora sexual ni siquiera a través del monotributo. Y hay muchas compañeras, sobre todo las compañeras migrantes, que tienen una manera de ahorro que es conocida como la junta. Cada una por semana, depende de la junta, que pueden ser de 10, de 20 o 30 personas, cada una por semana va poniendo cierta cantidad de dinero, todas el mismo dinero, o sea, 5.000 pesos todos los domingos, y después eso se va sorteando, depende del número que te toque, vos vas cobrando una semana toda la acumulación de ese dinero, pero tenés que seguir en la junta pagando, digamos, como corresponde y respetando el acuerdo de cuántos meses va a durar esa junta. Y me acuerdo que una vez habían hecho un allanamiento en un departamento donde trabajaban dos compañeras y habían encontrado un cuaderno con los nombres de las compañeras que eran integrantes de esta junta. Y había aparecido el canal Crónica, ¿no? Como toda esa cosa de espectacularización de las vidas de los pobres que hacen. Entonces querían ver cuando salían las dos pobres prostitutas, no sé, tapada la cara, el rostro, todo bajo una mirada totalmente de criminalización y con mucho estigma. Y cuando empezaron a mostrar lo que se llevaban de esa casa, una casa muy precaria como viven los pobres, le empezaban a mostrar lo que se llevaban de esa casa, mostraron que se llevaban preservativos, pelucas, zapatos, y mostraban el cuaderno, como que efectivamente el cuaderno daba cuenta de que ahí adentro se estaba llevando adelante una actividad ilegal, era la junta. Por supuesto que las compañeras dijeron, listo, yo cuando me reciba el juez, yo le voy a explicar esto, va a entender, pero no, fíjate, el juez que tiene el salario que cobra, que tiene otro modo de vida, que no sabe estrategia de supervivencia, si va a entender y va a comprender lo que hacen los trabajadores y las trabajadoras en su precariedad, ¿no? Las herramientas que construyen en su precariedad, en este sentido, la junta que yo les estoy contando a ustedes, ni más ni menos es para poder acceder a un crédito y a un préstamo. Son las formas de ahorro que van construyendo los migrantes, los que no tienen derecho, los que tienen trabajo informal y sobre todo quienes viven en la precarización, sí, viven en situaciones de mucha precariedad. También hemos acompañado a compañeras que en algunos casos había compañeras que, aparte de ejercer trabajo sexual, los fines de semana tenían otros emprendimientos, que era hacer comida. Y las comidas que hacían eran comidas, platos, como ellas le dicen, de su país, provenientes de su país. Por ejemplo, hay compañeras que son de la selva del Perú, que son conocidas en la jerga del trabajo sexual, como las charapas, las que vienen de la selva, entonces hacen muchas comidas exóticas, que tienen nombres exóticos. Entonces, cuando fuimos a ver la causa de la compañera, le habían intervenido el teléfono, y muchas de esos nombres exóticos de las comidas que vendían los fines de semana habían sido puestos, ¿no?, como claves en donde se estaban llevando adelante actos ilícitos de venta de estupefacientes. Y la compañera, en la escucha telefónica, la compañera le dice, hoy el menú es papa a la huancaína. Es una comida peruana. Pero para el juzgado y para los operadores judiciales que intervinieron, era un código que utilizaban estas personas para llevar adelante, según ellos, una actividad ilegal que tenía que ver con la venta de estupefacientes. Digamos, y esta, no sé por qué le estoy contando estas anécdotas, pero sí, tiene que ver por qué le estoy contando esto, un poco para que todo esto que hacen los pobres en su vida cotidiana para vivir, para llegar a fin de mes, para tener el ahorro, para acceder a créditos, lamentablemente cuando entra a ser legislado bajo una mirada peyorativa, con mucho estigma, y entra a los operadores judiciales,
miran todas estas formas de estrategia y de supervivencia como actividades criminales. Y no hay un acercamiento a poder comprender que hay otros modos de vida, que no son de las formas en las que están acostumbradas a vivir, no sé, aquellos que tengan un trabajo que sea registrado y que esté socialmente aceptado. Hay otras personas con muchos escalones más abajo, digamos, que ejercen trabajos informales, que ejercen trabajos precarios, que ejercen trabajos no solamente las trabajadoras sexuales, de los cuidacoches, los conflictos que se arman en los barrios con los compañeros vendedores ambulantes, con los compañeros manteros, siempre entra la lógica de resolver este tipo de conflictos, el código contravencional, darle más poder a la fuerza de seguridad, y cuando entran los operadores judiciales a las vidas nuestras, en vez de ordenar, en vez de litigar a favor nuestro, muchas veces utilizo una palabra que utilizó una compañera una vez, me desordenaron la vida. Llegaron ustedes, me cerraron mi lugar de trabajo, me abrieron una causa, tengo que transitar todo un proceso judicial sin entender por qué me persiguen, sin comprender por qué no me escuchan, por qué creen que todo lo que yo les cuento, que le estoy mintiendo, porque también la cuestión de la escucha. Había en un principio muchas compañeras que cuando les cerraban su lugar de trabajo, su departamento privado, lo primero que nos decían a nosotras es, yo voy a hablar con el fiscal, le voy a contar toda mi historia y me va a entender. ¿Cómo le explicás a un fiscal que te va a recibir 5 minutos, 30 años de puta? Digamos, tu historia tenés para escribir un libro, todo lo que atravesaste, todas las dificultades y todas las violencias que atravesaste, y nunca está la escucha ahí adentro. Terminás siendo un número en una picadora de carne. Entonces, de ahí aparece la desconfianza. El operador judicial pasó a ser como la policía, porque muchas veces hasta sus metodologías son muy parecidas a la que tienen las fuerzas de seguridad. Y para explicar un poco de por qué interviene la policía no, los operadores judiciales en la vida de las trabajadoras sexuales, tiene que ver con la mirada que tiene el derecho penal en cuanto a las distintas formas de organización que tenemos las trabajadoras sexuales para llevar a cabo nuestra actividad. Las que trabajamos en la calle tenemos que lidiar con la violencia policial y las intervenciones de la policía aparecen a través de la vigencia de los códigos contravencionales y los artículos de falta, que son normativas que restringen el uso del espacio público y que le otorgan poder al policía para que el policía, digamos, la fuerza policial, aplique este tipo de figuras, y a veces, muchas veces, casi todas las veces, la policía en el espacio público, digamos, tiene el poder de decidir quién puede hacer uso del espacio público y quién no. Y tiene una mirada clasista y selectiva. No solamente los operadores judiciales, sino también la policía tiene una mirada clasista selectiva. Quienes siempre son perseguidos en el espacio público son aquellos que cargan primero con una mirada criminal sobre la actividad que realizan, y después que tienen pieles oscuras, que son racializados y racializadas. No por nada los trabajadores migrantes y las trabajadoras migrantes son quienes más son perseguidos y a quienes más se le labran actas contravencionales y atraviesan este tipo de procesos judiciales y contravencionales. Después, en el ámbito privado, los operadores judiciales, la policía, el cuerpo de psicólogas y asistentes sociales pertenecientes a la Oficina Nacional de Rescate a las Víctimas de Trata, que dependen del Ministerio de Justicia a nivel nacional, comenzaron a tener intervenciones con la reforma de la Ley de Trata en diciembre del año 2012. ¿Y por qué comenzaron a tener intervenciones? Porque en una de los artículos que se reformaron, es el que ampliaron el concepto de explotación sexual. Yo al principio dije que explotación sexual es aquella categoría que se ha construido, digamos, a través del derecho penal, de aquella persona que se queda con un porcentaje de tus ganancias, ¿no? Ese es lo más conocido como el proxenetismo, ¿no? Una persona que se queda con un porcentaje de tus ganancias. Pero en la reforma de la ley de trata,
no solamente es considerada aquella persona que se quede con un porcentaje de tus ganancias bajo la categoría explotación, sino que ampliaron ese concepto a todas aquellas personas que faciliten la prostitución de otra, aún con el consentimiento de la persona. ¿Y cuál es la facilitación que puede hacer? Por ejemplo, alquilarte un lugar. Aquella persona que te alquila un lugar donde vos puedas vivir y donde puedas trabajar es considerado por la justicia, por el derecho penal, como el proxeneta. Aunque yo conscientemente quiero alquilar este lugar para poder trabajar y vivir, no vale mi consentimiento, porque lo borraron y porque lo eliminaron y porque somos puestas a través del derecho penal como seres infantiles. Entonces, por eso hay allanamientos. Las primeras personas que te denuncian cuando vos ejercés trabajo sexual en un departamento con otra compañera, va a ser la administración del lugar. O sea, la administración del edificio va a ser el primero que tenga un contacto. ¿Por qué? Porque ve 2 prostitutas trabajando y atraviesa la moral, ¿no? Lo primero que salen es, bueno, esto es un lugar de familia, como si fuese que nosotros tampoco tenemos familia. Aparece como las alertas del pánico moral y el pánico sexual. Nosotras cuando hemos intervenido y hemos hablado con algunas administraciones de los edificios, nos hemos encontrado con cosas hasta ridículas, ¿no? Es como, ingresan muchos hombres. ¿Cuál es el problema? Si no ingresan a tu casa. Después otra de las cosas es, usan mucho el ascensor. Todo el tiempo se escucha el ruidito del ascensor. Después, esto de la familia. Yo vivo acá con mi familia, no quiero que mis hijos sepan de que acá hay sexo. Como si fuese, bueno, pero no lo hiciste escribiendo una cartita a la cigüeña de París. Digamos, el sexo que te molesta es el sexo público de las trabajadoras sexuales. Pero otro sexo que cumpla con las normas establecidas, patriarcales, régimen heterosexual, atravesadas por el amor romántico y bajo una institución monogámica, no te genera ningún pánico, no te genera ninguna alerta. Entonces, hemos intervenido en esos conflictos porque si la administración recurre a la policía, lo que va a pasar es que le van a hacer un allanamiento a ese lugar. ¿Y por qué digo le van a hacer un allanamiento? Muchas veces sin orden judicial, porque eso es lo que habilitó la reforma de la ley de trata. O sea, la policía la llaman por teléfono a la policía y hacen una denuncia anónima de que se está facilitando acto de prostitución o se está desarrollando prostitución. Ellos tienen el poder de ir, tocarte el timbre, subir hasta la puerta de tu casa e ingresar a tu domicilio para ver qué actividad se está desarrollando en el lugar donde estás viviendo o estás ejerciendo el trabajo sexual. Y por más que las compañeras puedan demostrarles algunos indicios que puedan dejar en evidencia su voluntariedad, su consentimiento, no sé, contrato de alquiler, los volantes, que le muestren las páginas donde deciden ofrecer sus servicios o las plataformas digitales donde deciden publicitar sus servicios, todo eso que las compañeras cuentan no va a ser tenido en cuenta y muchas veces es contraproducente con las que figuran en el contrato de alquiler, porque nos hemos encontrado con un montón de causas que se le imputa a la compañera el proxenetismo, facilitación de la prostitución ajena, porque figura en el contrato de alquiler o porque el resto de las compañeras en su testimonio para demostrar la forma de organización de trabajo sexual y dejar en evidencia la voluntariedad de todas ellas a la hora de ejercer esta actividad, contaron las formas de organización que tienen y el rol que tiene cada una dentro de ese espacio privado donde llevan a cabo la actividad. Por ejemplo, si hay una compañera que su rol es pagar el alquiler, pagar la luz o hacerse cargo del pago de alguno de los servicios, muchas veces esa compañera van contra esa compañera con todo el peso de la ley y es la que figura en los expedientes como las proxenetas del resto, porque dicen los operadores judiciales que tuvo un rol central dentro de la facilitación de la prostitución del resto de las otras personas. En algunos casos han quedado procesadas las compañeras que en el momento del allanamiento abrieron la puerta, ¿no? Y aparece ahí la idea de la recepcionista o la que regentea el lugar, porque es la que atiende el teléfono, la que abre la puerta, la que está atenta
a la cantidad de minutos o horas de contrato que haya llevado adelante otra compañera con el cliente. Digamos, a veces esas son las responsabilidades y los roles que nos dividimos cuando ejercemos el trabajo sexual, ¿no? Que una esté atenta, eso pasa mucho en el trabajo sexual, puertas para adentro. Si el cliente vino y me contrató 15 minutos, que cuando sean los 15 minutos vaya y golpee la puerta para decir que se terminó el servicio. En la calle tenemos otro mecanismo, por ejemplo, no trabajar solas en las esquinas, sino trabajar entre 2 o 3 compañeras para cuando una se sube en el auto, el resto sepa con quién te fuiste, que avises también en los grupos de WhatsApp qué servicio vas a dar para más o menos sacar cuenta de cuánto vas a tardar para volver a la zona, e ir a hoteles cercanos, no alejarte ni irte a otros barrios, digamos. Todos esos son los mecanismos de autocuidado y de organización que llevamos a cabo las trabajadoras y los trabajadores sexuales, pero cuando entra a legislar a través del derecho penal, todas estas formas de organización son entendidas bajo la mirada punitiva y siempre buscan a una victimaria y a las víctimas. Y es así como a través de la reforma judicial de la ley de trata se le dio más poder a los operadores judiciales, un rol central a las psicólogas y a las asistentes sociales que entran en el momento del procedimiento para hacer entrevistas a las mujeres que encuentran en ese momento, y las entrevistas tienen que ver mucho con indagar sobre la historia personal de la compañera hasta encontrar el momento, ¿no?, del quiebre, hasta encontrar el momento de cuándo fue la vulnerabilidad que tuvo esa persona, y esas entrevistas tienen un rol fundamental porque los fiscales muchas veces se basan en las entrevistas y en los informes que escriben estas psicólogas y estas asistentes sociales para avanzar en la causa, y terminan siempre criminalizando a las trabajadoras sexuales, cerrándoles su lugar de trabajo o procesando a las personas que le han alquilado el lugar a nuestras compañeras, y las consecuencias es que nadie te quiere alquilar, digamos, esa es la realidad, digamos, la consecuencia es que se ha generado hubo todo un repliegue en las formas de acceso a la vivienda a partir de estas intervenciones. Digamos, los propietarios no te quieren alquilar porque no quieren tener problemas con la justicia. Eso es mucho de lo que nos hemos encontrado cuando intervenimos en situaciones de discriminación de compañeras que quieren alquilar una casa, quieren alquilar una habitación en un hotel de familia, en un inquilinato, y lo primero que te dicen es que si sos trabajadora sexual no quieren tener problemas con la justicia. Siendo que el trabajo sexual es un delito, hay distintas formas de organización hacia donde podemos desarrollarlo están criminalizados. Para finalizar, decirles que a nosotras nos encantaría, ¿no?, como quisiéramos que se legisle el trabajo sexual, primero escuchando a las protagonistas. Es decir, escuchando lo que las protagonistas tienen para decir. Desde una mirada donde se respete la autonomía, donde se respete la decisión y donde no aparezcan miradas ni victimizantes ni tampoco aparezca el pánico moral, porque ya sabemos lo que hace el pánico moral, ¿no? Lo que genera, pone freno a la ampliación de derechos y despierta, ¿no?, debates que la verdad muchas veces ni siquiera son los debates que nosotras como trabajadoras sexuales nos damos en nuestro territorio, en nuestro lugar de organización. Son debates que no existen en el territorio. En el territorio se discute supervivencia. Quiero trabajar tranquila sin que la policía me moleste, tengo que pagar el alquiler, quiero llegar a fin de mes. Eso es lo que se discute en el territorio. Todo lo otro de la teoría, de esa forma que tienen de teorizar sobre las vidas de las trabajadoras sexuales, aparece en una clase media, ¿no? Aparece en una clase media que tiene una mirada de profesionalización de la política, que es debatir cómo debería el Estado intervenir, en este caso, sobre las personas en prostitución y o trabajadoras sexuales, como si fuese que nosotras no tenemos voz propia en poder ser nosotras las que nos sentemos con el Estado, con el gobierno, para decirle cómo deberían
diseñar las políticas públicas que necesitamos, que son necesarias y que son urgentes en este momento, para darnos mejores condiciones de vida y sacarnos de la clandestinidad y no seguir exponiéndonos a situaciones de violencia por parte de la policía, también violencia por parte de los operadores judiciales y seguir criminalizando nuestras distintas formas de organización y de supervivencia. Nosotras queremos que el trabajo sexual salga del derecho penal y que entre a ser legislado desde el derecho laboral, con una perspectiva de derechos humanos, pero fundamentalmente salir del ámbito del derecho penal es dejar de pensar bajo una mirada de criminalización una actividad laboral que no es ilegal en Argentina y pensar a las trabajadoras sexuales como trabajadoras, como sujetos políticos organizados, no pensarnos desde la pasividad y tampoco pensarnos desde esta mirada victimizante. Y después buscar otro mecanismo de resolución de conflictos. Digamos, hacer ese ejercicio de sacarnos el ortiva que todo el tiempo tenemos adentro, porque por más antipunitivista, por más feministas que nos digamos, siempre que a nosotras nos pasa algo, lo primero que hacemos es pensar que la solución es la denuncia, no la intervención judicial, la intervención policial. Entonces, pensar en otros mecanismos que tengan que ver por ahí con la reparación, pensar en otros mecanismos que tengan que ver como hacemos nosotras cuando aparecen conflictos entre trabajadoras sexuales en el territorio, por la zona, por los precios. Dejamos de llamar a la policía y de tirarnos la policía encima, como muchas veces nos decimos, como ¿qué hacemos nosotras tirándonos la policía encima si sabemos que para la policía somos un número y que cuando hay racia todas caemos presas? Y hacemos como mesas de conciliación, ¿no? De hacer otro tipo de intervención en la vida de esas personas, que puedan hablar, que puedan ser escuchadas, que puedan entre ellas mediar unas posibles resoluciones, que no tengan que ver con denunciarse, que no tengan que ver con pasear por oficinas estatales, que tengan que ver más bien con una reparación, con acuerdos, con consensos, pero sobre todas las cosas, digamos, con poder democratizar más esos espacios de resolución de conflictos, dejar de pensar, nuevamente digo, todo el tiempo, que la policía nos va a venir a resolver la vida, porque muchas veces la policía y el derecho penal son quienes nos desorganizan la vida. Y eso lo digo por experiencia, por ser una trabajadora sexual no reconocida, criminalizada, y tener que convivir todo el tiempo, digamos, con buscar mecanismos de resolver los conflictos que atravesamos cotidianamente, que no le den intervención a quienes son quienes nos vulneran nuestros derechos cotidianamente. Y después pensar como feministas, ¿no? Desde un feminismo popular, pensar en, básicamente, digamos, en abandonar el marco teórico como única posibilidad para pensar a los sujetos políticos y pisar mucho más el barro. Pisar el barro como actividad militante de un compromiso social con el otro y con la otra, pero no pisar el barro para bajar y decir a las personas lo que tienen que hacer, porque ese es el error que a veces se comete, pensar que caminás un barrio y le venís a traer la respuesta. Capaz que esas otras personas ya están organizadas, ya han encontrado respuestas, ya saben lo que quieren, y por ahí no quieres que vos le entorpezcas su camino, sino que se los despejes y que tengas más bien un rol militante de acompañar, de escuchar y de apelar sobre todas las cosas a la solidaridad de clase. Entender que todos los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tener derechos y que todos los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tener un Estado presente. Sobre todo los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que hace mucho tiempo venimos luchando por el reconocimiento por parte del Estado y por tener una obra social y poder jubilarnos. Así que bueno, con eso quisiera poder terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yor. Yo quería decir algo nada más que cortito. En primer lugar, bueno, ahí acá de Rosario siempre nos enorgullece verte, escucharte y seguirte. Y después desde el lado desde la academia, si se quiere, en algún concepto, como vos decías, es muy importante escuchar a todos los actores para poder de alguna manera
concluir a lo que es la academia y dar ese debate en la academia, porque si no termina siendo un debate totalmente teórico y no bajar a lo que es territorio y bajar a escuchar, digamos, a los actores y sujetos políticos de esta realidad social, digamos, y de la sociedad. Y luego de eso es como que vamos a poder de alguna manera dar ese debate con el feminismo liberal, que es lo que, digamos, siempre lo que queremos hacer y no olvidarnos, digamos, de ese sector. Por eso estoy muy contenta que participes de estos tipos de congresos, que hablaba acá con Gaby de Amar de Rosario, justamente sobre esta temática y la importancia de que ustedes empiecen a participar también de estos debates académicos para que empiecen a romper desde ahí y nosotros también empaparnos de lo que es lo popular y lo territorial. Nada, eso nada más. Así, muchas gracias. Apagaste el micrófono. Sí. Bueno, yo... Listo. Bien, para dar un cierre, o de alguna forma, un cierre, primero agradecerte, Josina, y comparto las palabras de la compañera Yani. La realidad es que el trabajo sexual es algo que, al menos en lo que es la Facultad de Derecho, no es una cuestión que ni siquiera se trate, digamos, no se interpela, no se debate, no se cuestiona, y creo que este es el ámbito correcto, ¿no? Esta es la generación que está intentando ver cuáles son los ejes del feminismo y la misma generación que creo que los puede trazar. Como así también darle la importancia, digo, en la actualidad, hace un par de años, estos temas no se debatían. Ahora sí, tenemos la oportunidad, démosle el posicionamiento que se merece, debatámoslo, solucionemos lo que haya que solucionar y después, más allá de esto a lo que me refería, también quería resaltar algo que vos lo dijiste durante todo el discurso y es la economía formal y la economía popular, ¿no? Creo que un poco el eje se traza ahí. Hay un estigma de clase y una regularización del trabajo que se da a través de las formas en cuanto a una línea pura y exclusivamente clasista. En cuanto a que se limitan los recursos de los trabajadores, tanto de la economía popular como de la economía informal, y muchas veces problematizando, como vos decís, discusiones o conflictos ya saldados, como la organización que ustedes desde AMAR, por ejemplo, ya tienen, ¿no? Le crean problemas desde algo que ya estaba completamente solucionado. Así que esas eran las dos reflexiones que yo tenía para decir y nuevamente agradecer al resto de los compañeros que están acá, que estuvieron en la organización bueno, que están en la organización del Congreso y que estuvieron en la organización del panel del día de hoy, y a todos los presentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer en el chat, no sé si hay algo más para agregar. Creo que no, ¿verdad? Bueno, muchas gracias de nuevo, va a quedar guardado en YouTube, así que espero que llame a la reflexión de todos y podamos seguir construyendo y generando espacios de debates académicos como este. Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta el miércoles que viene están todos invitados.